Señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de Animales Sueltos. Simplemente gracias. Bueno, es una noche donde hemos decidido que el programa sea mesa. Es una noche donde no vamos a tener mano a mano, donde nos parece muy interesante conversar todo lo que Argentina ha vivido hoy y qué es lo que está viviendo o qué es lo que va por vivir, o lo que tiene por vivir el país. Error no forzado, no tenían otra, se asustaron, tocar o rompieron el vidrio que dice en caso de incendio rompa el vidrio cuando se había incendiado una cortina. Miles de conjeturas. Ahora se viene el ajuste en serio, ahora se viene lo bravo para la Argentina. Bueno, todo esto que se conjeturó hoy, atravesado por un trauma nacional que es nuestra relación con el FMI. Yo no me voy a poner a hablar de esto teniendo a los número uno que tengo acá. Simplemente estoy adelantando lo que va a ser el programa de hoy. Tengo a Rosendo Fraga, tengo a Maxi Montenegro, tengo al profe Esper. Tomámelo al profe Esper. El profe Esper, no puedo decir que es la noche de Esper, porque nadie puede alegrarse con lo que Argentina ha anunciado hoy. Pero sí, Esper, y lo vuelvo a tomar, y ahí está un primer plano del profe Esper, vamos a reconocérselo. El tipo viene diciendo hace tiempo, hace meses, fue incluso atacado por una parte del gobierno. Este hombre que ustedes tienen en pantalla, el profe Esper, adelantó, muchachos, ojo, si ustedes siguen con este nivel de gasto, ustedes siguen con este nivel de déficit, si ustedes siguen sin achicar el déficit fiscal, si ustedes siguen con este gradualismo lento, esto no va bien. Bueno, la realidad es que esta noche es la noche de Esper. Pasó lo que Esper dijo que podría llegar a pasar. Hay mucha información. De este lado, otro pero muy buen economista. Está Marco Labaña. Vamos a hablar con Marco qué hay que hacer ahora, hacia dónde vamos ahora. Además, toda la info que trae Tato, Dani, Fer y Romy, con lo que mañana a la mañana va a pasar en el Congreso. Se votan algunas leyes, algunas de ellas muy importantes. Parece que ya hubo una negociación entre el gobierno y la oposición. Te saco esta ley, pero no me saques esta. Defensa del consumidor. Bueno, todo esto lo vamos a hablar hoy. Vamos a repasar el anuncio de Macri y vamos a repasar la historia traumática. Hay una huella anémica que nos ha producido la relación con el Fondo Monetario Internacional. Tengo 46 años, entré a mi vida económica allá por el principio de los 90. Tuve mi primer trabajo en serio cuando tenía 19, 20 años, 21 años, en Buenos Aires, empezando a trabajar en Radio Mitre, siguiendo la campaña de Boca. Ni bien había ganado mis primeros pesos, planificando tratar de ver hacia dónde me iba, dónde iba a ordenarme económicamente, si iba a intentar meterme en un crédito hipotecario. Blum voló el país en el 2001. O sea, vos que me estás viendo del otro lado, seguramente aún tenés esos recuerdos frescos de cómo saliste a tapar agujeros en el 2001. Esto no es el 2001, pero sin embargo te revuelve lo peor. Es como, no sé, la pasaste mal en un avión, se movió mucho un avión, y ahora estás viendo que el avión en el que vas se le apagó una turbina y vuelve a bailar. Y para como las azafatas, los comandantes de a bordo y los comandantes se tiran con pan adentro del avión, porque la política en Argentina, ustedes vieron lo que es. Siguieron redes sociales hoy, era un aquelarre, era a ver quién se agredía más. Vamos a charlar con la mesa, es una noche muy interesante y sobre todo para sacar conclusiones. Señores, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, bueno, a vos, profe, te voy a dejar, como esto es televisión además, te voy a dejar en la primera ronda, no para el final, pero sí, porque hay mucha gente esperando lo que vas a decir. Voy a abrir con ellos. Tomate 2 minutos. Frenate, que te quiero escuchar. Rosendo, arranco con vos. A ver. ¿Qué viste hoy? ¿Te preocupó lo que viste hoy? Y después con Maxi y con mis compañeros. Dame la primera referencia, reseña. Bueno, mirá, el gobierno estuvo hasta hoy a la mañana diciendo que no había una crisis. ¿Correcto?
no había una crisis, que esto era normal, una fluctuación que subía y bajaba. Y cuando vos vas al Fondo Monetario Internacional es porque tenés una crisis, ¿no es cierto? Si yo reviso todo lo que se dijo en los últimos 7, 8, 10 días respecto a lo que estaba pasando, no tiene nada que ver con lo que hemos visto, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto hoy. Cuidado, alguien me podrá decir el fondo es diferente, pero cualquier país, si recurre al fondo, es porque está en dificultades. Eso es verificable. O sea, no hay tutía. Eso es... Por más que digan, no, porque es una línea para... Si un país va al fondo es porque tienen dificultades. Ningún país que no tenga dificultades va al fondo. Con lo cual, ir al fondo tiene sus peligros desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Porque vas al fondo a buscar credibilidad. Pero ir al fondo también te afecta tu credibilidad. ¿Por qué vas al fondo a buscar credibilidad? Hago una pequeña, muchachos, no tenemos mano a mano, vamos con todos ustedes, tenemos hasta la 1 de la mañana. Entonces me tomo mis 2 minutos por barba, por cabeza, por cada uno de ustedes, y vamos a llegar a la belleza de Mangel para que también nos des tu parecer. Bancame un segundito, voy uno por uno, me tomo 2 minutos. ¿Por qué decís buscar credibilidad en el fondo? Bueno, ¿por qué ha ido al fondo del gobierno, no es cierto? Porque tiene una crisis de credibilidad. Cuando vos se te van los dólares es porque hay un problema de credibilidad. Va al fondo para tener credibilidad. Ahora, es un remedio, ¿no es cierto?, de emergencia que también tiene su costo en materia de credibilidad. Porque estás reconociendo, ¿no es cierto?, que estás con una crisis en este sentido, ¿no es cierto? Esto es lo que me parece. Entonces, cuidado. Ahora, espero que el gobierno vaya tomando esta decisión porque ve por delante que hay riesgos importantes. Porque ve por delante que hay riesgos importantes, ¿no es cierto? Me parece que este es el... Ahora, cuidado, el país está en una situación difícil, una situación delicada, y esto hay que asumirlo. Bueno, abro uno por este lado y voy a Maxi, que tiene información, y después ya abro con Expert. Primera mirada y ya empezamos a desarmar la mesa, que empiece a ir por el derrotero que quiera. ¿Qué tenés vos de info rápida? Y abro con el profe. Bueno, a ver, uno de los perdedores, ganadores e interrogantes que quedan después de lo de Duhovne. Hoy Duhovne dijo, y en esto los economistas seguramente van a tener alguna respuesta. Hoy Duhovne dijo, vamos al Fondo Monetario Internacional, que ya no es el de antes, ya no es malo, ahora es bueno, y además vamos a buscar plata que es mucho más barata que la plata que estuvimos consiguiendo hasta ahora. Si esto es así, la pregunta que queda flotando es, entonces, ¿por qué no fuimos antes al Fondo Monetario? Si ya es bueno y la plata es más barata. Bueno, a ver, profe, tomate tus 2-3 minutos y ya ahora sí abro a toda la mesa. Yo sé que no es tu noche, pero hay muchísima gente del otro lado que quiere escuchar a Expert. Porque parece ser, profe, que fuiste adelantando que si la gente que gobierna no tomaba algunas decisiones, esto podía pasar. ¿Qué te ocurrió cuando te levantaste y escuchaste a Macri diciendo que iban a ir al fondo? Bueno, en primer lugar, nadie que quiera a su país se puede sentir contento de haber tenido razón en que si no se hacían ciertas cosas, todo iba a empeorar. Este fue mi caso, así que de ninguna manera me puedo sentir contento por haber tenido razón. No soy el único ni el más importante, pero haber tenido razón en esta. Esa es mi primera reflexión. De ninguna manera lo vivo como una revancha en mi noche. Es cierto que he sufrido de parte del macrismo y del gobierno todo tipo de descalificaciones, sin nunca discutir mis argumentos de fondo, pero la vida es así, la política es así, y bueno, eso me tiene sin cuidado. Yendo a lo profundo, lo importante, te diría, este es un momento para apoyar al gobierno, creo yo. Es un momento delicado, es un momento para, primero, desearle toda la suerte al presidente en su gestión, a Duhovne, y apoyarlo. ¿Es delicado, profe? Sí, es delicado. Ahora te voy a explicar por qué, o te voy a dar mi visión de por qué. Ahora, yo creo que es importante, así como creo que hay que apoyar al gobierno, el gobierno debería actuar con verdad y con ejemplo. Como dice mi amigo Nazareno Echepare, con verdad y con ejemplo. Verdad, que el gobierno deje de mentirnos. Es importante que no nos mientan más. Nos ha mentido mucho el gobierno. El gobierno heredó un desastre de parte del kirchnerismo, y en lugar de blanquear ese desastre y actuar en consecuencia, prefirió el bailecito aquel del 10 de diciembre de 2015 con Gilda de fondo. Argentina no daba para eso. Argentina daba para solo prometer sangre, sudor y lágrimas. Ahora, cierro con esto.
como dice mi amigo Nazareno Chepare, verdad y ejemplo. Que el presidente dé el ejemplo en esta hora. Que se baje su sueldo, que baje el sueldo de todos sus funcionarios, que baje el sueldo de... Tiene que meter a las provincias en esta que tiene que hacer. Tiene que hacer ahora, achicar qué. Tiene que bajar salarios, como señal al ajuste que está haciendo la gente. Tiene que bajar los salarios de, por lo menos, los escalafones más ricos de la administración pública nacional y provincial. Las provincias tienen que participar de esta. No puede ser que los gobernadores solo firmen pactos fiscales con el gobierno para ver cómo recaudan más. No, tienen que firmar un pacto con el gobierno para bajar salarios en la administración pública, por lo menos los más altos. ¿Qué otra cosa No puede haber más ajuste automático de nada. ¿Se terminó el gradualismo para vos? Vos podés seguir haciendo gradualismo, pero te puede ir muy mal. A ver, ya terminamos en manos del fondo. Terminar en manos del fondo es terminar en la B. El juguetito que el presidente le dio a Marcos Peña lo rompió, que es Argentina. Lo rompió, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Es tan mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido, hasta ahora lo perdiste. O lo venís perdiendo, por lo menos. Profe, Colombia y México fueron el año pasado. No, Colombia y México fueron... No. También fue... el Fondo Monetario tiene infinidad de productos crediticios. El producto crediticio que le dio a México y a Colombia no es el que nos pueden dar a nosotros. ¿Te cuento por qué? ¿A nosotros que nos pueden dar? ¿Un stand-by? Bueno, ¿Qué alternativas no hay? es el de ellos, ¿eh? A ver, el de ellos no es. ¿Me permiten abrir es un la tema mesa muy técnico, con, pero no es el de ellos. Ya vuelvo. Pará, profe, sigo con vos. Maxi, querido. Tenemos una eminencia en temas económicos como es Maxi Montenegro. Uno de los tipos, yo creo, más informado, periodísticamente más informado de lo que ocurre con la economía en Argentina. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué tenés? Abrí la noche, Maxi. Mira, te doy la información y después en todo caso podemos discutir cuáles son las alternativas, porque yo creo que en la Argentina, más allá de la visión que vos tengas en la economía, y José Luis tiene una visión clara de lo que pasa en la economía y me parece que es compartida por el 99% de los economistas hoy, el tema es cómo haces para que Argentina efectivamente evite esta crisis o la siguiente crisis, porque después están los condicionantes políticos, los condicionantes sociales, la gobernabilidad en Argentina. Entonces, esa es otra discusión. ¿Qué pasó hoy? Yo creo que Macri fue tal vez un poco apresurado, de mi punto de vista se apresuró, se asustaron demasiado y buscó efectivamente la más fácil, pero también más riesgosa, porque hoy ir al FMI te puede garantizar, y esto es lo que está buscando el gobierno, cubrir los vencimientos de deuda de lo que queda de este año y el año que viene hasta después de las elecciones, es decir, que Argentina durante la gestión Macri no vaya a caer de nuevo en default, esa es la señal que quisieron enviar, pero al mismo tiempo, como dice José Luis, no es un sello de calidad, no es credibilidad del FMI, al contrario, es un estigma de que te fuiste a la B, es un estigma de que este país se le encendieron todas las alarmas, de que estás en una situación de desesperación. Una vez me dijo un economista que ya falleció respecto a otros acuerdos del FMI, que vos vas al FMI cuando te estás ahogando en el medio del río y pasa una lancha de narcotraficante. ¿No te vas a subir? Sí, te subís. Pero yo creo que evaluaron más la lancha, digamos, porque esta no era la única lancha que podía estar dando vuelta por el río. Macri hoy dijo algo que es totalmente inexacto y también lo dijo Duhovne, que van a ir a un nuevo FMI y que ese FMI va a financiar el gradualismo. Yo estuve hace 2 semanas en el FMI, estuve charlando 1 hora con Roberto Cardarelli off the record y después le hice una entrevista que tenemos algunos fragmentos que nos salieron acá. Que es el hombre clave, el economista italiano que lidera los equipos técnicos del FMI para Argentina. Lagarde puede tener buena onda con Duhovne, fue a cenar a la casa, lo pasó a visitar en la embajada, no sé si le regaló chocoarroz o no. Pero lo que está claro es que el staff técnico del FMI, que es el que te arma el programa y después te dice si tenés que firmar o no el crédito, tiene una visión, no te digo que José Luis queda blandito al lado de Cardarelli, pero tiene una visión de que Argentina necesita un fuerte ajuste fiscal. Y es más, yo te voy a decir en qué parte, pues estuve charlando con él. Olvídate de las PPP. Digamos, Cardarelli considera que las PPP es una artimaña del gobierno, este sistema para anotar la deuda fuera del presupuesto e incrementar la deuda de Argentina.
cree que tiene que haber recorte Pero en perdóname. las áreas que más crecieron en los últimos años. Maxi, está Empleo diciendo- público, gasto previsional, salarios del sector público y planes sociales. Pero entonces, como dice José Luis, perdóname, algo que es importante, sí nos están mintiendo porque lo que dijeron que era el recorte de la obra pública que no se iba a hacer con PPP. Pero seguro. No, y además el tengas recorte de dudas obra de eso. pública. Pero es decir, entonces no se va a hacer. No. sí, cosa. Porque la injerencia que tiene el fondo no es lo mismo que te Bueno, ahora monitoree con el el fondo acuerdo que con le el vayas a fondo, sí. mangar guita. Pero Duhovne hoy Tampoco, dijo, no es nos lo van a mismo. dar la plata y nos van a dejar seguir con Pero nuestro está plan. diciendo Ahora, Maxi lo que dijo habló con él específicamente. y le Esa es dijo una discusión, PPP no. bueno, eso es lo que tenemos. Lo dijo hoy. Bueno, yo la información que tengo A ver, de lo que está pensando Maxi, y el fondo Maxi nos está dando es muy raro. información. Y ahora vamos a ver la nota. Tenemos hasta esa, entre comillas, suerte que nosotros no pusimos al aire una nota que trajo Maxi Montenegro con el... ¿Cómo es el nombre? Roberto Cardarelli, que es un Cardarelli. economista italiano, que es el jefe del FMI para Argentina, también para otros países, pero monitorea toda la situación argentina. Bueno, vamos a escuchar en un minuto entonces. Vos decís que el FMI no es justamente un FMI que te abrace y te diga bienvenido amigo, estás en el medio del río, te vamos a ayudar, te vamos a sacar, te vamos a dar toda la plata que necesites, olvida, págamelo cuando puedas, te vamos a dar un 4 y por ahí si negociamos te damos 3, 8. No, son duros. ¿Qué necesitas? ¿30.000 millones? No te van a decir. ¿Necesitas 30.000 millones de dólares para seguir con tu programa como vos querés, para que puedas llegar bien a las elecciones del año que viene? Yo no la veo. Es decir, todo el tiempo van a estar enviando señales y el fondo va a estar monitoreando que esas señales efectivamente se estén cumpliendo. ¿Qué vas a hacer con las provincias? ¿Qué vas a hacer con el gasto previsional? O sea, ¿Qué cuando vas a vos hacer le con vas, la obra pero pública? para Maxi, vos le pedís plata al fondo y quiero ver la primera parte de la nota con Cardarelli. Antes hablo con Marco, quiero que me dé un título. Vos le pedís plata al fondo y el fondo empieza a manejarte definitivamente toda tu vida económica. El gobierno va a tratar, en otra época sí, era así. Sí, Eso era es así. lo que yo me acuerdo. En otra época, Los stand-by. olvídate, el ministro de Economía era de rango menor Ojo- al lado de este Ojo Cardarelli. que muchas de las cosas ¿Cómo es, que el Marco? fondo viene sugiriendo en los artículos 4, el gobierno ya las hizo. ¿Qué es el artículo El 4? artículo 4 es la revisión que hace el Fondo Monetario a todos los países miembros. Es una revisión de los números. No implica nada más que seguir las reglas de juego de los que pertenecen al club. Pero no es vinculante. No es vinculante, no es una obligación. En el Fondo Monetario puso un montón de condicionantes o observaciones que le hacía la economía argentina, entre ellos, por ejemplo, el cambio de la fórmula de movilidad. Y Argentina, por Ya lo motus hizo. propio, lo hizo. Con lo Exacto. cual, muchas de las cosas que posiblemente el fondo pida, Ya Argentina ya había avanzado. Movilidad de la jubilación. Yo creo que algunas cosas más va a pedir y hay que ver el costo. Pero El Marco, gobierno no va a es lo tratar de mismo, Lo que sortear- yo trato de preguntarles a los tres es que no es lo mismo que el Fondo Monetario te monitoree como venía haciéndolo ahora, el artículo cuál era cuál. No, ahora no me hacía acuerdo. nada el FMI, Bueno, una hacía cosa era un- que te monitoree y otra cosa es ir a pedirle plata, donde la injerencia que tiene sobre la política económica del país es completamente distinta, Es correcto. ¿sí o no? Es Sí, correcto. eso no Es tiene así. nada que ver. Hoy el FMI Hay que ver de hacía- vuelta qué Si pedido vos te querés. hace, ¿no? Me dice Son que tres, sí, me decís que son no. tres- bueno, podemos tener opiniones No, completamente por eso quiero diferentes, escucharlos digamos. no sé. Yo creo que hay tres niveles de injerencia del fondo. Primero, que el Fondo Monetario, yo entiendo que los argentinitos nos conviene haber echado todas las culpas de nuestro fracaso de 50 años al fondo, pero el fondo es una cooperativa de países que te presta plata o no te presta plata, culpa pero no es es nuestra, sí. el logro. Terminar ahí es terminar en la B, es al revés de lo que pensamos. Pero el fondo tiene tres niveles de injerencia, entre comillas. Una, que como miembro del fondo, todo país, hasta Estados Unidos, está obligado a aceptar que anualmente el Fondo Monetario haga una revisión de la economía del país. Esto lo hace con todos sus miembros. Ese es un nivel de injerencia, donde el fondo dice, yo la veo así a este Y país. vos le podés decir no. Y yo, En Estados Unidos el agarran país ninguna puede ser... implicancia, el país no, puede no ser- lo veo así, déjame te terminar, recomiendo. déjame terminar. Somos Son muchos, tres, somos muchos, son tres. yo lo voy a ordenar. Primera- Van a hablar todos, pero déjenme Termino ir con los tres jugando niveles. entregando la pelota como Tony Cross. Dale. Déjame terminar con los tres niveles. El primer nivel es ese, donde en realidad no hay ningún nivel de injerencia en ese primer nivel de injerencia, porque el fondo lo único que hace es elaborar un informe. Opina. Hay un segundo nivel, donde ya la injerencia no es cero como en el primero, que es, vos tenés la economía funcionando bastante bien, sos un país emergente, ves que cuando estornuda Estados Unidos o China la pasás mal, y pedís por si acaso que haya plata latente por si vos la necesitas. Ahí el fondo te exige, entre comillas, que tus números estén bien. Pero vos no pedís plata prestada, calla ahora, sino
por si acaso. Pero te Bien, exige qué significa. que ¿Qué te puede tengas pedir? cuentas públicas más o menos en orden, una baja inflación, reservas netas de la deuda interna de corto razonable. Y después un tercer nivel de injerencia, que es al cual yo creo que es el nivel de injerencia, que si Argentina quiere ir al fondo en serio, ese es el tercer nivel al cual puede llegar a ¿Y ir en qué- o no. y en qué consiste? Que es donde vos tenés un agujero fiscal fenomenal, tenés la tercera inflación más grande del mundo. ¿Y qué hace el fondo ahí? Ahí el fondo te dice, mira, vos tenés que hacer esto, Te arma el plan. esto y esto. Pero Y no vos, es el caso vos argentino. decidís Bueno. si lo firmás o no Prestan firmás. con condiciones. Yo adivino no soy, Tato. Lo que te digo es, mi sensación A ver, es que para que el fondo ver. te preste, Aquí, chicos, ese es el programa. acá acaban de dar en el quite la cuestión. Tenemos que definir, o por lo menos informarle a la gente, o tener una idea, Juan, qué depende. nivel de injerencia va a tener el fondo con la plata que nos va a prestar. Nivel 1 no lo vamos a tener, porque evidentemente no estamos en esa situación. No, eso es lo que teníamos hasta Listo, ahora. No, perfecto. ¿Qué nivel de injerencia va a tener? ¿Nivel 2 o nivel 3? Bueno, está viajando, hay que decir que la información es que está viajando Duhovne a Washington para discutir eso. Ya. Es decir, en este momento se va a empezar a negociar en qué nivel cuál va a ser el nivel de préstamo ¿Y de la vos qué- Argentina. qué información y qué crees? El gobierno aspira a entrar al préstamo de carácter precautorio, que es lo que anunció hoy el gobierno. ¿El 1, el 2 o el donde 3 están, sería? es el El donde 2. están El 2, México, el de las alarmas. Polonia, Colombia y Marruecos. El 2. Que es un nivel donde no te hacen todo el plan, sino que te sugieren cosas. Con lo cual el nivel de injerencia ahí no Pero sería tan perdóname, pesado. Labaña Mirá, acaba de decir que déjame sí, terminar. que Para, la para que tendencia cierre va a ser rápidamente. alta. Ahora voy termina, Ahora, Tato. la clave está en lo que creo que Maxi lo trajo acá en su momento. Ustedes hablaban del último informe del FMI sobre el artículo 4, la última revisión del fondo sobre la Argentina. Ahí lo dijo muy claro, esto de diciembre del año pasado, hace 4 meses. Dijo, los directores indicaron que es esencial, en general es un informe muy elogioso de la política argentina, es decir, que el Fondo Monetario ya viene viendo bien lo que hace Macri. Dice, ven esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que hablamos de gasto, reducir el gasto público en el gasto que ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular, acá se ve bien, en salarios, pensiones y transferencias sociales. Es decir, hay que achicar acá. En jubilaciones ya se bajaron. Y después cierra diciendo esto. No obstante, hicieron hincapié los directores del fondo en la importancia de mitigar el impacto del equilibrio fiscal en los Reequilibrio. segmentos más vulnerables de la población. Te Es decir, están diciendo achiquen, el Fondo pero Monetario gradualmente. va a pedir que achiquen, pero no va a pedir que maten a los pobres. El Fondo Digo, Monetario de tampoco los hagamos de esto 70, el Fondo Monetario de los larga- 90. ¿Quién dijo que el De los fondo va a 90 pedir eso no que lo mate a hubiese los sugerido pobres? nunca. No, pero no se Bueno, sabe. pero no, no. el fondo está reconociendo que no pueden ajustar Pero de un día para el otro todo. Tato, ¿Quién eso dice era, eso? perdón, profe, eso era, ¿cuándo nos dieron eso? Ahora, esto es de ahora. Diciembre. Esto es el último, esto es de ahora, Es esto el es ahora. mismo país diciembre. No es la Además, el Fondo visión Monetario que Internacional de Cardarelli ahora. le dio a Maxi, no es esa visión. Puedo Bueno, completar esto es lo algo. que está Puedo aquí, esto es lo completar algo. oficial, Dale, es dale. Te digo la oficial. información de lo que va a ir a buscar Duhovne. Duhovne va a ir a buscar una línea de crédito precautorio que es, Esta, claro. dame la plata pero no la toco. Es más, ni siquiera la desembolses. Mostrame que tenés esa línea dispuesta para mí, mostrarle al mundo que con esa plata, si yo la necesito en algún momento porque tengo un vencimiento de deuda que tengo que cubrir, puedo requerir. Pero mi idea va a ser no usarla. Entonces, con esa línea, el gobierno espera que las condiciones del fondo, como dice José Luis, sean de segundo nivel, no sean una injerencia mayor. ¿Más que lo que ya te pidió? Más de lo que... Más que lo Que que en ya realidad pidió en esto no te lo diciembre. pidió, esto sugirió. Hasta ahora Bueno, pero sugiere. sugirió, pero- ¿Cuánto pero- sugiere? pero ¿y qué Pero más hizo allá de lo Macri? que de diga que no el hace? fondo. ¿Qué hizo Macri A de ver, lo que ya sugirieron? bastante. Perdón. Bastante. Bastante. El cambio de Pero fórmula más allá de lo que movilidad, diga el fondo, más allá de lo que diga el fondo, a ver, el Banco Central perdió casi 8.000 millones de dólares en 2 meses. Tuvo que poner la tasa de interés en 40% para no seguir perdiendo reserva. O sea, hace falta que el fondo te diga el apriete que tenés que hacer. Por eso. Pero no estamos yendo por el caño. Esta es la segunda cuestión. Más allá de que Fondo tengas sí, el fondo acuerdo no. con el fondo, que te garantiza una parte, que es, bueno, voy a cubrir los vencimientos de deuda, Argentina no va a entrar en default hasta fines de 2019, acá hay un faltante de dólares enorme. Y no está claro a qué tipo de cambio se puede recrear el ingreso de dólares en la Argentina. A ver, como dice José Luis, en el primer cuatrimestre faltaron 8.000 millones de dólares. Hubo una demanda de 12.000 millones de dólares en la economía argentina y los que pusieron dólares pusieron nada más que 4.000 millones de dólares. Quedó un bache de 8.000 millones de dólares, Claro. lo puso el Banco Central, cayeron las reservas. La pregunta es, ¿qué hace ahora el gobierno? Porque el fondo no va a venir a ponerte los dólares para que los argentinos se los lleven a Que va a viajes al financiar la exterior fuga de o capitales. atesoramiento, financiar la fuga de capital. El fondo sabe que esa no la hace más.
La última vez que la hizo en el 2001 y esa no se hace más. Y además el gobierno no quiere eso. Entonces, la pregunta acá es, con estos dólares que faltan, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a seguir vendiendo dólares o con la tasa en 40% para sostener el dólar en 23 pesos? ¿O va a buscar un nuevo equilibrio? ¿Pero para qué los podrías usar si no? ¿Qué cosa? Si te dan 30.000 millones de dólares, ¿para qué lo vas a usar? Para nada, para dejarlos Para ahí pagar afuera, ¿Para dejarlos a dónde? en la cuenta del Fondo Monetario, Pero diciendo ¿para qué? ¿Para qué lo- para decirle a Argentina, si en algún momento le faltan dólares para cubrir un vencimiento de Automáticamente. capital o intereses de la deuda, no te preocupes que tenemos esos fondos del FMI para que te des una idea, para es como un cubrir el seguro, vencimiento. es como un seguro. Es como un seguro. ¿Vos creés que podría contratar una especie de seguro de 30.000 millones de dólares y tenerlos afuera? O sea, ¿podría hacer esto como Eso es lo que hizo México y Colombia, digamos. No contratar es un que seguro? usaron el Es como dinero. un mensaje al Ninguno usó el sistema, es dinero. como un mensaje al sistema financiero o al sistema mundial o al mercado, decir, muchachos, nosotros tenemos 30.000 palos acá, Just in vamos case, a pagar, por las dudas. ya Pero tengo si vos 30.000 tenés miedo de latente, que lo yo tenés pague disponible. A ver, un de vencimiento todas maneras, lo que dijo Rosendo al inicio del programa, tomémoslo, muchachos, el costo político ya está. Ahora, Te fuiste a la ¿puedo- B, puedo te decir fuiste a algo? la B. Para que me iba a decir una cosa, Rosendo, y voy como Fer. No, pero mirá, vos podés tener el Voy, cheque ahí Fer, de 30.000. Pero lo que vaya pasando, como dijo Maxi, día a día, es lo que te va a seguir marcando el ritmo de esto. Porque Vos si yo tenés que tengo si- 30.000 claro. acá y se me van 500, se me van 500, se me van 500, no sé ¿Vos si crees que el si- fondo si te va a está poner claro. 30.000 No vas a poner millones eso ahí? acá. Dale, usá. Usá, para que los no es argentinos puedan así. irse a Miami No es así, o para ¿eh? que puedas cubrir el A ver, déficit comercial. escúchame, El fondo no lo va a hacer. No nos mintamos más. Economista, ¿cuánto vence el EVAC la semana que viene? Es martes de la semana que viene, 680.000 millones de pesos. ¿Cuánto es 670.000 en dólares? La mitad de las reservas. O la reserva disponible. Sí, 20... Y eso es la semana que viene. sí. Claro. La semana que viene, Se el van todos. martes, Son se casi vencen 29 29.000 millones millones de de Mismo el dólares. fondo vence en Levac. Sí, Sí. sí. Y la van a... Bueno, pero a 40, ver, una No, bueno, parte, por eso Vale, fuiste al gran fondo. parte se renueva. Por eso fuiste al Con la fondo. tasa del 40. Pero la Claro, buena una parte no. grande de las LEVAC las tienen los bancos y los bancos no pueden comprar dólares. Pero, o sea que ¿Sabes cuál es el van a tener que problema? renovar las Terminemos con la LEVAC. El problema más fantasía. grande de las LEVACs hoy es cuántos fondos tenés que vienen del exterior, que son los que se te van. Que esto es una de las locuras que se hizo con las LEVAC. No me quiero poner técnico, pero la LEVAC es un instrumento de regulación monetaria. Pero no nos Sirve vayamos a para- Levac, no, me no, saque- pero- no me lleves ahí, Marco, todavía, porque Pero- no vi a Cardarelli. ¿Cardarelli es? ¿Vamos a verlo a Cardarelli? Vamos a ver junto la nota y te interrumpí a vos y vas a decir algo. Titúlame. No, digamos, hoy averiguando cómo se llegó, a ver, cuál fue el impacto político. de Bueno, esta pará, medida. no me saques del tema. Ya vengo a hablar de política. Tenemos una hora más, Fer. Déjame ver esto, porque todo lo que estemos viendo y después seguimos hablando. Levax, Dale. política. Abre Carnota cuando hablemos, porque también estamos hablando de lo económico, ahora vamos a hablar de lo político. Este es Cardarelli. Lo hiciste en el FMI. Hoy se fue Duhovne, está saliendo O sea, se ahora va a reunir con para él. Washington. Mañana mismo se va a reunir con este señor, con Roberto Cardarelli. Ujú. Ese encargado, entonces, se va a juntar con este que vamos a ver ahora. Sí, sí, es el hombre que es el jefe de las misiones para Argentina, es decir, el hombre que da el pulgar para arriba, pulgar para abajo a cualquier negociación. Es la cara del del FMI Fondo para Argentina. O sea, bien. Vamos a escucharlo. Dos partes. Cardarelli. Está viajando Duhovne. En este momento se habrá tomado un inductor de sueño, si es que puede dormir arriba del avión. Debe estar viajando en business. ¿Dónde está en Estados Unidos? ¿En Washington? En Washington. ¿Qué hace? ¿Cómo te vas a Washington? ¿Te vas a Nueva York y haces escala o hay avión directo? No, puede acá? ser vía Atlanta o vía Nueva York, no hay vuelo directo, salvo que lo hayan, no en creo que este hayan momento rentado. debe estar, salió a qué hora No. hacen los vuelos, a las 10 de la noche. Sí, ahora Sí. no se Debe Se estar fue con todo su pasando. equipo, no Ya debe fue, estar viajando. no fue Ya está Caputo, viajando. no fue el ministro de Finanzas. Bueno, vamos a ver a Cardarelli, primera parte. Después empezamos a hablar ya de lo político. Ahí con Fernando tiene mucha info y te Dale. vamos a mostrar la Big Data, ¿se llama? Big Data sobre, bueno, todo esto, ¿no? Lo que se discutió y cómo apareció en las redes. Se llama Big Data. Sí, es, digamos, la gran información que hay en las redes. Sí. Cardarelli. Este es el Fondo Monetario, es la cara del fondo. Notón de Maxi Montenegro. Mirá. ¿Cuál es para usted el principal problema hoy de la economía argentina? Inflación es muy importante que baje claramente. Es una impuesta muy distorsiva.
y hace más difícil planear, ahorrar, decisión de invertir también. Inflación al 20%, alrededor del 20%, claro que es demasiado alta. Otro problema, claramente hemos visto un deterioro de la cuenta corriente más rápido en los últimos 2 años. El llamado déficit del sector externo. Déficit del sector externo. Claro que un déficit del sector externo es parte de la transición. La diferencia entre la inversión y el ahorro. No hay duda que la inversión en Argentina tiene que aumentar porque empieza en un nivel demasiado bajo. Y es importante que el aumento de la inversión sea financiado, pero por un aumento del ahorro doméstico. El ahorro del sector público, esta es una razón por la cual es importante reducir el déficit fiscal, que es un aumento del ahorro del sector público, también un aumento del ahorro del sector privado. Esta es otra razón por la cual es importante que las tasas de intereses reales se mantengan positivas en el futuro para incentivar, para alentar el ahorro privado. Es necesario claramente ver un repunte de la capacidad de Argentina de exportar, de competir internacionalmente. Es una parte importante de la transición. De generar dólares. De generar dólares, claro. Ha tenido cierta repercusión dos pronósticos o dos proyecciones que hace el Fondo para la Argentina para este año, un crecimiento del 2% y una inflación del 19,2%, que no coinciden con los pronósticos que maneja oficialmente el gobierno argentino. Por el crecimiento, nosotros hemos cambiado la proyección de crecimiento desde 2.5 para 2018 que tuvimos en enero al 2%, principalmente por efecto de la sequía, que va a cortar la producción agrícola en un 0.5% del PIB. Por la inflación, ahora va a ser 19%, principalmente porque hemos visto una inflación más fuerte, también un aumento de la inflación, de las expectativas de inflación para el fin del año. Ustedes también plantean que debe continuar en el sendero de la reducción del déficit fiscal. Es importante lograr las metas que el gobierno federal ha anunciado por este año. Creo que va a pasar, están muy bien posicionados para lograrla. Y también los años próximos, en un punto de vista provincial, es muy importante que la nueva ley de responsabilidad fiscal va a ser implementada. Es una parte importante de la transición, yo creo que Argentina está llevando a cabo. Primera observación y ahora vemos la segunda parte y le charlamos todo en conjunto de un notón. Tomó esta nota que nosotros no habíamos puesto al aire. Miren, hasta les diría qué suerte periodística hemos tenido de haber guardado esta nota, porque toma una actualidad enorme. A mí me impresionó, no sé ustedes, lo que este tipo sabe de nosotros. Claro. Es como, no sé, ¿pero qué? ¿Me estás siguiendo? Bueno, pero dice Marco que... labura de él, habla con todo el mundo. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabés de mi sequía? ¿Sabés de mi déficit fiscal? ¿Sabés de mi relación con las provincias? ¿Me estás siguiendo, Cardarelli? Tiene que saber. Sí, lo que sabe. Bueno, es así con todos los países. Lo que sabe, es así con todos los países. Lo que sabe y lo que espera. Tengo la tarjeta de Cardarelli. Es con todos los países así. No puedo creer tener la tarjeta de Cardarelli en mis manos. A ver si sabes tus gastos. Además, Alejandro Cardarelli. Yo que vos si te pide, te dice, necesitas un crédito, algo, decirle, no, mejor voy a pedir ahí a una cueva en Garín. ¿Cómo me asusta tener la tarjeta de Cardarelli en mi mano? Prefiero Vamos que a la segunda parte en Garín que me preste. Segunda parte de Cardarelli y lo charlamos acá en la mesa. Mira, Dani. No, toma. Un Fondo Monetario más comprensivo de las restricciones políticas y sociales que enfrentan los gobiernos, como el caso del gobierno de Macri. Es claro que nosotros tenemos en consideración lo que se puede hacer, tratamos de lograr un balance, ¿no? En lo que se puede, en lo que se debería hacer. Nosotros creemos que el ritmo de reducción, por ejemplo, del déficit fiscal que el gobierno ha anunciado, esto alrededor del 1% del PIB de reducción del déficit fiscal a nivel federal, es un ritmo que se puede tolerar, que se puede sostener, que es importante de realizar, de lograr. También tenemos la opinión que, por ejemplo, el ritmo al cual la inflación está bajando es un ritmo que se puede sostener también sin excesivos costes económicos, claro. Entonces siempre tenemos que tener en consideración el contexto, también el impacto del ajuste cuando es necesario sobre la pobreza, que claramente es una dimensión muy importante, política también social. Por ejemplo, tenemos mucha atención sobre la informalidad, la necesidad de reducir
la informalidad. Ustedes ahí plantean, en línea con lo que plantea el gobierno, que es necesaria una reforma laboral en Argentina. No se puede creer que solamente con una medida se puede cambiar mucho. Es necesario un enfoque que se base sobre muchas medidas. Por ejemplo, para reducir la informalidad, la reforma fiscal, la decisión de reducir las contribuciones patronales para los que tienen menor ingreso es una buena idea. Las tarifas de los servicios públicos. O sea, hay una discusión en Argentina si no se ha avanzado muy rápido ahí. Yo creo que la gran parte del ajuste ya pasó. Yo creo que estamos en la parte final de la normalización de las tarifas, en particular por el gas y la electricidad. Claramente tenemos que ser acostumbrados al hecho que las tarifas van a cambiar con el cambio del costo de la energía internacional, con el cambio del tipo de cambio. Pero la fase de la reducción de los subsidios yo creo que en gran parte está hecha. Si ustedes están sorprendidos en ese aspecto de que se ha avanzado muy rápido, digamos, que Macri ha avanzado muy rápido con la reducción. Sí, creo que hemos visto una aceleración en el ritmo con la cual la tarifa fue normalizada, con respecto del plan inicial. Entonces va a terminar unos meses antes. El gobierno debería avanzar sobre algunas áreas que hasta ahora no ha avanzado en la reducción del déficit fiscal. Es claro que si se mira al áreas donde el gasto público aumentó más en los últimos 10 años, es bastante claro dónde se puede intervenir, pero hay muchas combinaciones. Claro. Bueno, a ver. Esa es la frase clave, la del final. Cuando uno le pregunta, obviamente no es sonso y sabe que cuando habla on the record, no puede decir córtenme acá, córtenme allá. Pero dijo, ¿dónde se puede achicar el déficit fiscal? Dijo, donde el gasto público claramente aumentó más en los últimos 10 años. ¿Dónde aumentó más el gasto público en los últimos 10 años? Empleo público, gasto previsional, planes sociales y subsidios. Sí. Pero ahora, si no hay, pero hay demasiada incógnita. También él dijo que la gran parte del ajuste se hace. Antes, escúchame. Antes estábamos diciendo que iba a venir a un Fondo Monetario Internacional duro, como el de los 90, que fracasó y que llevó a la política de Menem, a la política de Collor, de Melo. Y ahora está diciendo el técnico que monitorea las cuentas argentinas, gran parte del ajuste ya pasó. Estoy sorprendido porque se aceleró el ajuste de las tarifas. ¿Cómo hizo Macri? Ayer lo veíamos. Ayer lo veíamos el ajuste que había hecho Aranjuez. Perdóname, me parece que acá hay un tema que es clave y que tiene más que ver por ahí con lo sociológico, con lo político, con lo económico, que era lo que abría Ale el programa diciendo el recuerdo que tiene cada uno de lo que fue, digamos, el paso del Fondo Monetario Internacional. Sí, lo simbólico, que es muy fuerte. Macri subestima los símbolos siempre. Pero yo sigo preguntando, ¿qué nivel de dependencia va a tener el país del Fondo Monetario Internacional? Porque recién lo escuchábamos. Y si no bien lo sabemos todavía. Cuando sepamos el paquete, ahí sabremos el nivel de dependencia. No podemos adivinar. Está bien, pero el señor parecía, digo, muy amable, digamos, fue muy medido en sus palabras, pero de alguna manera... Son así siempre, muy amables. Está bien. Hasta para matarte son amables. De alguna manera, por lo menos en Mátame iba suavemente. Diciendo por acá, por acá, por acá y por acá. Ahora, una vez que vos vas y le pedís plata, sea, digamos, de manera, no te la voy a tocar, pero rompe el vidrio si hay una emergencia, ya hay una injerencia, insisto, distinta. Yo creo que el que está del otro lado se pregunta, ¿vamos a volver a depender del Fondo Monetario Internacional o no? Digo, todas las cosas que dijo este hombre son razonables. Pero dice Expert que todo no lo que sabe. dice razonable. Por favor. Vamos a volver a disminuir depender la del Fondo. informalidad, disminuir la inflación. No nos ninguneemos la información y lo que cada uno opinamos acá. A ver, todos tienen razón acá, chicos, porque nadie sabe. Primero, ¿alguien me puede decir a qué interés nos van a prestar la plata? 4%. Se habla de entre 3 y 4%. ¿Eso está contra seguro? Que es más barato que lo que consigue del Argentina. mercado Sí, esas son las líneas habituales del Fondo Monetario. Empecé diciendo que cuando apareció la conferencia de prensa de Duhovne, que dijo dos cosas que a mí me llamaron la atención, me disparó una pregunta que la hice hoy. Hoy hablé con mucha gente de gobierno, del radicalismo, de Cambiemos, de afuera. La pregunta es, si hoy el Fondo Monetario es tan bueno y nos presta plata mucho más barata que la que ya habíamos conseguido, ¿por qué no fuimos directamente al Fondo Monetario a buscar? Es buena esa oferta. Por soberbia. Bueno, hay una lo que cultura me dijeron política porque... que no lo impide. Por soberbia. Profe, hay una cultura por soberbia. Pero bueno, profe, mire soberbia. las redes sociales, fíjese lo que están diciendo. No la tiene que ver las redes sociales.
Perdóname, pero Daniel, eso no lo perdóname, puede el gradualismo Pero eso- fracasó, pero, el buenismo bueno, fracasó, opine la usted sensibilidad social usted fracasó. opine lo que usted Estamos quiera. a punto de tener una crisis si Pero no manejamos Argentina bien estuvo esto. 12 Daniel. años, ¿Hasta cuándo Argentina vas a estuvo seguir 12 años dándole vuelta afuera con eso del de la Fondo Monetario sensibilidad y Internacional, lo políticamente viable? Vos tenés que hacer las cosas que hay que hacer para evitar problemas. Argentina hace 57 años que no para tener déficit, se comió 4 incendios fenomenales por el déficit fiscal y vos dudás del problema que es corregir el déficit. Perdóname, la gente ha perdido los depósitos por culpa del déficit fiscal, ha perdido la empresa por el déficit fiscal. Hablame del corralito, entonces, perdóname, no me asusté el con déficit eso, fiscal profe. es un cáncer en Argentina, hombre, Pero tenés que estamos entenderlo estamos eso, de basta de acuerdo. buenismo con el déficit. Basta de buenismo. A la gente le hacen perder la empresa, le roban la plata con los costos laborales, con los impuestos que le cobran. Basta. Alguna vez el pato de la boda tiene que ser sí el gasto público. La gente no da más de pagar impuestos. La gente no da 9 más de del julio del año tarifazo, hombre. 2006. Néstor ¿Qué me vas Kirchner a hablar? canceló con Sí, un pago de 9.800. sí. ¿Sabés qué? Déjame hablar ¿Sabés un qué? minuto. Nos dejó fuera del Un planeta, minuto. Néstor. Habla Nos un dejó fuera del minuto. planeta. Un Yo cavernícola te fue. quiero decir nada más que hay una cultura que dice que está en contra del FBI, una cultura ¿Pero qué política. tiene que ver la cultura? Hay un programa Nosotros, político, pará. más allá de lo que dice A el mí no fondo, me crees, tenemos que hacer Rosendo, ciertas cosas, Rosendo, hombre. Lo dijo Rosendo al principio, hay un riesgo político de negociar con el fondo, Sí. que el Un gobierno costo. lo va a pagar. Hay un riesgo económico mañana que en te el la ponga de nuevo. Profe, le juega un asado mañana en el Congreso, al gobierno lo van a matar con la negociación Pero con el por Fondo eso Monetario no hay Internacional. duda que va a ocurrir. Bueno, No hay entonces, duda que va a Perdón, ocurrir. ese Pero punto, ¿sabés qué? yo no hablo de economía. ¿Me perdonás? Entonces, esperá. Si no hablas de economía, si no sabés de economía como vos decís, guarda con tener solamente en cuenta una variable que es la política, porque la economía es un todo. Esperá. Vos podés decir, como dice toda la política, los costos sociales de hacer el ajuste. ¿Sabés cuáles son los Yo no costos dije sociales de eso, nunca haber maestro, bajado el yo no dije déficit? eso. 53 años prendimos fuego 5 veces, Yo no hombre. ¿Qué dije haces eso, cuando achicás, si metés dedo en lo social? ¿Qué pasa ¿Pero con quién los habla de meter en viejos? lo ¿Qué social? pasa Yo con no los hablo que de menos eso, tienen? ¿Y dónde Yo no cortas, hablo de eso, profe? no, No, perdóname. el señor Yo del hablo fondo habla de claramente. eso. ¿Dónde cortas, Yo hablo profe? claramente de, primero, que el presidente deje de mentir, ¿sí? Lo dije y lo repito. Que deje de mentir. Esto no es Disneylandia. El Banco Central perdió 8.000 millones de dólares en 2 meses. No es Disneylandia esto. El presidente tiene que sentarse frente a la cadena y decir que estamos en un problema, no la conferencia de prensa de hoy de Duhovne o el mensaje de él. Acaban de perder 8.000 millones de dólares de reserva el Banco Central, que estaba lleno de reserva, y nos dicen que es por culpa de la situación externa lo que pasa. Es mentira eso. O sea, arranquemos por decir la verdad. Verdad y ejemplo. El ejemplo es que el señor presidente, todo lo mismo por el Ejecutivo, se bajen los salarios. Sí, pero Luego si tiene se que haber bajan los congelamiento salarios, de salario en el pero, resto del sector público. Profe, si se bajan los salarios no soluciona nada. Pero ¿cómo? Es No, un pero gesto, pero es no un soluciona gesto, nada. pero Es por eso digo. chauvinismo eso, No, profe. no es chauvinismo. Y Es congelar los salarios, ejemplo- se te para en la Argentina en 2 minutos. Bueno, José listo. Luis. Entonces, Sos muy hablemos buen de la economista crisis que vamos a política, tener en no 2 entendés nada. años. ¿Qué querés que te diga? Después no me hables de la crisis que vamos a tener. Déjame Bueno, decir este pero punto y de tampoco- vuelta. el ajuste- Acá está el perdón. punto, muchachos. Acá El está el ajuste punto. López Murphy, Él te piensa, porque no se profe, hizo, políticamente por eso es terminó Profe, pará, de profe, eso. dame un segundo. Las crisis profe, son viables, dame un segundo, entonces. profe, dame un segundo. Tato, Pero espera, repetile al profe las crisis Per. son Pará, viables. dame un segundo, Pero repetile al lo que profe digo, Per. es muy si, sensato. Si congelan los salarios públicos, ¿qué pasa en Se Argentina? incendia la Argentina. Bueno, y vos entonces, contestale, ¿sabés? vos en el Pará, Excel Tato, no se pará, ve. pará, Tato, pará, eche contestale. la peluca. ¿Vos qué preferís? ¿Incendio hoy o incendio dentro de algunos años? No, el incendio algo lo vas a tener intermedio, igual, una hombre. solución Lo tenés igual. ¿Cuál es la solución razonable? Ya, ¿El tarifazo más el impuestazo? Era el gradualismo, ahora se ve que tampoco. No, el gradualismo no sirvió. Ahora, para A ver, sumar, ¿cuál es ¿puedo la hacer una única pregunta? solución? Y quiero mostrar Déjame un que expandas la Cierro con economía. un comentario. Si no se crecer la economía, no vas a solucionar el problema del déficit. Mirá, Todo el resto, 6 Marquito, que puntos de diga, déficit, vos imposible. y tu partido, yo Imposible. no sé cómo tienen cara de hablar. Ustedes 6 fueron los que puntos, dijeron, 6 puntos perdóname, de déficit es ustedes imposible. dijeron en campaña en 2015 que había que ajustar tarifas para bajar el déficit, sí, y hoy ustedes son en la oposición Pero pará. boicoteando el ajuste de tarifa al gobierno. Yo Primero, no sé cómo tienen cara de a ver, hablar. lo que nosotros estábamos diciendo en campaña es que tenías que solucionar el problema de déficit. Sí. Y lo seguimos sosteniendo. Que habías que hacer algo A mí con no me tarifas. engañes, Esperá, engañala a Pirula, a mí no. esperá, yo te lo digo, si no, no me dejas contestar, te contesto. Que había que hacer algo con tarifas, nadie tiene la menor duda. Nadie. El tema es cómo lo hacías. Hasta Caldari mismo decía que se sorprendió de lo rápido ¿Por qué que no se hizo. propones Esperá eliminar que te- impuestos? esperá Pará, que te ¿por qué no termino- propones Pará, eliminar profe, impuestos? pará, Propusimos. profe, dejémoslo terminar. Dale, Está dale, propuesto Marco, en la dale, Marco. sesión que va mañana, está propuesto la parte de impuestos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Dado que vos no cumpliste
con que ibas a tener una economía que estaba en crecimiento, que ibas a tener una economía que no ibas a tener inflación o lo ibas a tener entre el 8 y el 12%, y los salarios los seguís ajustando, aliviana un poco el ajuste. No, en vez de eso es hacerlo... mentirle a la gente. No, ¿por qué es Las mentirle a la tarifas gente? tienen que crecer por encima de la inflación, del dólar y de los ¿Por qué? salarios. Sí. ¿Por qué? Pero por supuesto, te quedaste sin luz, sin gas, sin agua. ¿Cómo que no? Y ahora tengo mejor luz. Pero por supuesto que tenés. Pero, perdón. ¿Tengo mejor? Perdóname. Pero Los cortes han disminuido. servicios están mejor, los ¿o no? cortes han disminuido significativamente temperatura con luz. también es distinta, No. A ver, no. yo No, te no, soy no. sincero. No me yo digas no que vos, siento- con yo menos no tarifa, siento- podés tener los mismos servicios, por eso Yo no mentirle a la dije eso, gente. yo no dije eso. Es mentirle. Yo no dije eso. Vos necesitás. Sí, le estás Ahora, mintiendo a la lo gente. que yo te estoy diciendo es que yo no veo que vos tengas un servicio de calidad de las condiciones de las tarifas que vas a pagar. No, perdóname. Es más, No, en pero- se parte del mundo, Pero esto si vos lo sabés muy bien. Los precios se en ningún- multiplicaron pero por dejá- 20. ¿Por si qué no van a dejás subir las hablar, tarifas? porque- A ver, subieron que siete, dame un hombre. segundito, chicos, porque necesito y mover toda la mesa un poco más. ¿Ibas a decir algo, Romy? No, yo les Quiero iba a hacer una una pregunta a pregu- Rosendo y ver un informe. Una pregunta, tal vez Rosendo lo pueda contestar o alguno de los que están en la mesa, yo no lo sé, pero sí es información que el kirchnerismo lo que va a plantear en el día de mañana es que esto tiene que pasar cualquier tipo de crédito que se pida, en este caso sea el fondo, independientemente de cuál se trate, tiene que pasar por el Congreso porque entienden que el artículo 75 de la Constitución y creo que es el 53 del sistema de crédito público obligan a que esto pase por el A Congreso. mí me Si parece pasa por el Congreso no fantástico. sale. No, perdón, un dato. Hay, El kirchnerismo mañana lo bueno, el presenta. kirchnerismo, pero ¿puedo un dato, Ale? ¿Permitís? No, pero lo que déjame- estoy a ver, preguntando ¿vos algo. ¿Vos tenés alguna Sobre eso respuesta a mismo. eso? A ver, Rosendo, ¿se tiene que pasar por el Congreso un pedido de plata así al FMI? Perdón, acá hablaron de 3 niveles. Depende de cuál. Claro, yo en el tercer nivel seguro. En el primero seguro que ojo, no. no necesariamente, depende de lo que te pidan. Claro. Si a vos te piden parte de las condiciones, aprobar la reforma laboral, tiene que pasar por Congreso. Claro. Pero no necesariamente la firma del acuerdo con el fondo. Pero diputado, perdón. Está bien. Diputado, Pero me dicen para que- endeudarte, depende sí. qué es lo pero que el te Congreso, pidan de contraparte. el Congreso aprobó un nivel de endeudamiento. Si el nivel de endeudamiento. Sí, pero los no- organismos no pasa- internacionales por eso. tienen otra regulación. Pero Porque también depende de lo que Pichetto, se firme, lo fuentes que firme cercanas a- Duhovne. Pasa por el Fuentes Congreso, cercanas no a sale. Pichetto y a No Bocio sale. están diciendo ¿No que sale qué? si El esos los gobierno niveles no puede firmar Chicos, cualquier me cosa. disculpan, No, me pero disculpan, ¿puedo chicos, me decir disculpan. algo? No, ya sé, Fer, pero no puedo manejar la mesa. ¿Qué querés que te diga? Te Eso dejo yo- decir lo que quieras, pero no, no, puedo. yo ni Pero me me hablan, metí. yo los tengo en auricular. Pero yo ya Hablan, lo no sé. sale, ya Pero está. yo- Voy acá y voy a vos. Dale, Fer, decime, Dani, porque a ver, No, yo lo cuando quería empieza una decir, discusión es- una entre dos, yo frenen. solamente quería agregar el dato que fuentes de Pichetto y de Bocio dicen que si no se supera el nivel de endeudamiento que ya autorizó el Congreso, no habría ningún problema. Lo que pasa es que hay un proyecto de ley de Rodríguez A que obliga a que cualquier negociación con el fondo tendría que ser aprobada por Bueno, el ya Congreso. hablamos de lo político. Fer, ibas a decir algo de lo No, político. no, no. Dame un segundito, Tato. No, Tato, rápido. Tato, No Dani, dije nada, dije nada. un segundo. No, rápido, tiene que ver con lo del Congreso, simplemente decir que obviamente se tiene que pasar por el Congreso de acuerdo a lo que te pidan. Si viene el Fondo Monetario Internacional y te dice, yo te voy a prestar la plata, pero tenés que matar a 2 millones de jubilados, bueno, podés firmarlo sin pasarlo por Suena el Congreso. fuerte que lo digas así, Fer. No digo nada. No, te estoy... Que te no, pidan no, el no, cambio de No, es fórmula de que es movilidad. así. Claro, es que claro. depende de lo que te pidan. Como dice Rosendo, ¿en qué? A ver, estás en el primer nivel, en el segundo nivel. En el tercer nivel te van a pedir ajuste, te van a pedir Pero cosas eso- fuertes, pará, te van Dani, a pedir pará, una Dani. reforma laboral profunda. Eso sí lo ¿Y tenés qué que hacer tienes pasar por el vos que Congreso. dicen? ¿Qué tenés vos en el gobierno políticamente cómo lo van a jugar? ¿Qué información Mirá, tenés? a ver, vos tenés siempre, como siempre le pasa a este gobierno, una visión muy optimista. Y la visión muy optimista te dicen, acabamos de cerrar el mandato. Tenemos guita por 2 años. ¿Ah, sí? ¿Eso dicen? Pero, Mirá. pero yo te voy a decir, pará, déjame y te lo explico por qué. Pues yo te estoy diciendo, la visión pesimista y la visión No, dame optimista. primero la optimista y después sigue con la pesimista. La- ¿Qué te la- dicen? la- Acabamos de cerrar el mandato, dale. Acabamos de cerrar el mandato. Los tiburones huelen sangre y empiezan a andar por ahí, qué sé yo. Bueno, ahora olieron sangre, pero saben que la sangre no van a poder tener hasta después del 2019. ¿Por qué? Si el gradualismo es 30.000 millones de dólares por año... Lo que es consiguieron, decís Lo vos. consiguieron No, para pero el eso es lo que 2019. te dijo un Pero yo te optimista. estoy Pará, diciendo- pará, profe, pará. Pero esto es Pará, porque esto está información. bueno lo que cuenta Fernando. Ni siquiera lo estoy Esa es opinando la yo. optimista. Vos Yo levantaste opino. un teléfono hoy, como siempre tenés muy buena info, tenés dos fuentes, una fuente optimista que te dijo, conseguimos las 30.000 por año, con esto llegamos al 2019, ya está, los tiburoncitos que sigan oliendo sangre, pero no van a atacar. Sí. Listo, los tenemos controlados. Exactamente. Dame ahora el teléfono pesimista, el que te atendió el otro lado y te dio la versión pesimista. Si la política sigue metiendo la cola en la economía, no hay plata que alcance.
No, yo te voy a dar una. Yo te voy a dar otra en realidad. Y, digamos, igual, perdona, y lo de las los dos días, vertientes estaban adentro del igual lo que gobierno. decía Maxi de tener la plata ahí, que no venga. Vamos a tener que Hay que conseguir venga la plata. Si Y es para un que crédito, venga, tenés que hacer cosas. Si es un crédito de segunda categoría, no habría problema por el nivel de endeudamiento. El tema es, perdón, con esto termino. Si vas a un tercer nivel, el crédito que hablamos al principio, y te exige una serie de leyes, por ejemplo, de la Rúa, le exigieron la ley de la reforma laboral, que después se pagó con fondo de la CID y terminó con un escándalo. Entonces, depende de eso, de qué tipo de acuerdo se vaya a firmar. Maxi, y quiero ver la historia de Argentina con el FMI, porque ahí se van a explicar muchas cosas de las que decía Rosendo. Ale, al para principio. aclarar algo conceptual, por eso estamos tan preocupados todos los economistas, no solamente José Luis. Más allá del acuerdo con el fondo, a ver, Claro. no va a haber 30.000 millones de dólares que van a llegar a las reservas del Banco Central y van a decir, che, Federico, Dale, usá, vendé, ¿cuánto querés vender? 1.000 por día, vendé. ¿Querés dejar el dólar en 23? Vendé, no hay problema, tenés 30.000 millones, vendé. No es así. Totalmente. No es así. Lo único que te garantiza la línea contingente, la línea flexible, cualquier denominación que le quieras poner al crédito del fondo, es que Argentina va a poder en algún momento hacer frente a sus vencimientos de deuda. A una deuda enorme que contrajo 60.000 millones de dólares en los últimos 2 años, que bueno, eso se va a ir pudiendo pagar y le das tranquilidad a los acreedores Pero privados. no la voy a pagar con guita genuina mía. No, la vas a refinanciar Con otro préstamo, claro. Más barato. ¿Qué fue el fondo? Vos estabas endeudado con todo lo del barrio. Vino el MAP, no le podés pagar. ¿Te das Maxi, cuenta, viste, que si igual- usás la guita tuya de la reserva que tenés, tus ahorros, para pagarle a todo lo del barrio, te quedás sin nada en el próximo año y medio? Entonces vas al grandote del barrio, al Capanga, y vas y le decís, che, ¿me garantizás que vos me das un préstamo para devolverle a todos los que tengo en el barrio, Igual, corriéndome Maxi- a mis acreedores? Pero de todas maneras vos necesitas guita acá para resolver el problema del faltante de dólares. A ver, te lo pongo bien claro. El año pasado la cuenta fue así. Hubo una demanda de dólares de 33.000 millones de dólares. Y del otro lado, ¿quiénes traían los dólares? La mayor parte la trajo Caputo con el endeudamiento. 11.000 millones de dólares vinieron del carry trade, los especuladores, lo que vinieron a timbiar con las LEVAC y la tasa de interés. Una partecita chiquita vino de inversión extranjera directa, las multinacionales que traen los dólares. Y esos fueron todos los dólares de la Argentina. ¿Qué está pasando este año? Que Caputo está herido, fue a hacer el timbreo en Wall Street y lo sacaron a los escobazos, como te conté. Ya está, no trae más nada. Caputo, lo que quedó ratificado con el FMI es que no puede traer un dólar más. Pero era un héroe hasta hace 5 minutos. Bueno, pero ya no está. Qué Esto bueno, lo- ¿cómo esto- lo explicás? esto- Qué bárbaro, esto, Maxi, qué lo del bien lo fondo- explicás. Caputo, Lo del Fondo Caputo Monetario no tiene más Internacional lo dólares. propuso Caputo. Caputo no tiene Qué más bien lo dólares. explica, ¿eh? Lo Los que propuso estaban Caputo. especulando y nos traían 11.000 palos por año con las LEVAC, con la tasa y demás, se fueron todos y está difícil que vuelvan. ¿Y las Y exportaciones la agrícolas? No y no te alcanza para pagar las Bueno, pero importaciones. va a haber un ingreso de exportaciones. No te de alcanzan dólares. para pagar las Ya sé, importaciones. ya Argentina sé. tiene un déficit comercial de 10.000 millones de dólares. ¿No? Todo esto. Entonces- ¿Estás escuchando este cóctel? Y la inversión extranjera directa, que era la lluvia de inversiones, es una parte chiquita, que bueno, que justo ahora este mes se paró, pero puede venir una cosa chiquita. Maxi, Voy a pero te hacer sumo. esto, voy a hacer esto. Tenemos una nota exclusiva con Toto Caputo. Son 4 preguntas. A la vuelta, le voy a pedir al maestro Rosendo Fraga, el mano a mano que hicimos el otro día, en 5 o 6 minutos, Rosendo dio una clase magistral de geopolítica, de dónde estamos parados, en qué mundo estamos parados hoy. Todo esto vino de afuera. Es como la guerra de los mundos de Orson Welles. O sea, ¿no vino de afuera? No. Esto es totalmente autoinfligido. ¿Sí? Te empujaron así nada ¿No es más. que voló, el Pero dólar no voló en el mundo? ¿No que es devaluó así. todas las monedas Esa es la en el mentira mundo? del gobierno, no es así. No es así. Nosotros tenemos desequilibrios Bueno, profundísimos. Pará. Déjame ver primero a Caputo. Ilusionate. Primero déjame a ver qué dice Caputo en una exclusiva que dio en Animales Sueltos y vengo a hablar un poco del contexto mundial. Sigo acá y después tengo un take que no lo puede poner todavía, que es la historia de Argentina, una relación traumática con el FMI. A ver, veamos esto primero, qué dice Caputo. ¿Qué opinión le merece esto, el anuncio, lo que dijo Macri acerca del regreso al FMI? Me parece que son las medidas correctas, sí. Tenemos que hacer lo que es mejor para todos los argentinos. Así que creemos que esto es lo mejor, es el financiamiento más barato que podemos tener. Y como dijo bien Nicolás, esto deja además espacio para que el sector privado pueda financiarse. Entonces creo que es fundamentalmente eso, es la mejor opción que tenemos hoy
para todos los argentinos. ¿Entiende que a lo mejor esto pueda generar miedo en la gente, en el retroceso, en lo que pasó las veces anteriores que Argentina acudió al Fondo Monetario Internacional? No debiera de ninguna manera, todo lo contrario. Como digo, es algo positivo para todos los argentinos. Es justamente lo contrario a lo que tiene que ser. Esto es la mejor opción hoy, dado que es el financiamiento más barato, además en un contexto internacional que es diferente y además, como dije, nos permite dejarle mucho más espacio al sector privado. Entonces, desde todo punto de vista, es un beneficio para todos los argentinos, sin duda. Por sí o por no, ¿hay crisis? No, definitivamente no. No hay ninguna señal que así lo indique. Como dijo bien de vuelta Nicolás, esto es preventivo y creo que es la primera vez, tal vez, que un gobierno hace cosas así preventivas en este sentido. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. Primer detalle, por ahí tomó frío, ¿no? Pero cuando estás difónico es síndrome de... Estaba angustiado. De angustia, de que se te cierra, tal vez tomó frío, tal vez, no sé, se bañó en una pileta con hielo, pobre Caputo. Pero se lo notó preocupado. Segundo punto que saqué de esta nota que dio, muy buena nota conseguida por Mauro Gundín, muy buen hallazgo periodístico, es conseguimos plata más barata. Como diciendo, yo dejé de jugar porque ahora juega el FMI. Y ahora tengo la cocina con Fer y vos tenés algo para decirme. Sí, mirá esta placa, ¿no? ¿Cómo colocó deuda Argentina en los últimos 2 años? Este fue Caputo. Argentina fue el país que más deuda colocó de todos los países llamados emergentes. Fíjate, ahí está la placa. Colocó en los últimos 2 años, 2016-2018, casi 60.000 millones de dólares. El doble de la deuda que emitió Arabia Saudita. 3 veces más de la deuda que emitió Indonesia. 3 veces más de deuda que emitió, o 4 veces más de la deuda que emitió México. Ahí tenés todos los países. Turquía, Omán, Eslovenia, Rusia. Emitimos 4 veces más que Rusia. Es decir, Argentina... Bueno, esta es la plata que conseguimos prestada. Pero claro, es decir, en dólares, te falta la en pesos. Esto fue para evitar en dólares, el mercado internacional. Argentina fue campeón mundial de la colocación de deuda. Está bien, pero esto fue para por ahí alguno se lo pregunta del otro lado. ¿Arabia necesita guita? Emiten deuda, claro, pues todos necesitan emitir deuda como una forma de administrar, colocan deuda. Emitió deuda para cancelar otra deuda. Claro, refinancian deuda. Cocina de lo de Caputo y Rosendo con mirada mundial, sí. Cocina, ¿cómo se llegó? O sea, porque, a ver, alguien se preguntó, ¿quién definió que había que pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? Digamos, ¿cómo se decidió? Yo empecé a hablar primero con los radicales porque los radicales ayer estuvieron en la cumbre. Ayer en la cumbre no se supo nada. Si esto se definió hoy es porque se venía cocinando desde antes, no se definió hoy a la mañana. Se terminó de cocer hoy a la mañana con el llamado telefónico de Duhovne y demás. Los radicales, algunos radicales me dijeron, sí, estamos con mucha bronca porque sabemos que se sabía y no nos dijeron absolutamente nada. En la otra reunión, la del equipo económico. Claro. No, la cumbre de Cambiemos, ayer, donde estuvieron los radicales. Claro, pero por otro lado estuvo también la reunión del equipo económico. Sí, anterior, previa. Ellos presumen que ya se sabía en esa reunión. Que en esa reunión, Caputo presentó un informe, un análisis, en el cual recomendó recurrir al Fondo Monetario Internacional. Digamos, probablemente llegando con la información... Podría haber sido idea de Toto Caputo. A ver, Caputo lo que hace es un análisis de la situación. Dijo, a mí una de las personas que me pasó la información chequeada me dijo que Caputo dijo, los mercados se vienen con todo. Nos van a pedir cambios en las metas fiscales. Se vienen con todo. Hay dos caminos nada más. Mega devaluación o un mega ajuste. Ninguna de las dos era viable para este momento del gobierno, pero o no era bien factible. Se evita, se termina el gradualismo para evitar un ajuste todavía mayor. ¿Cómo hacemos se para pasa a un gradualismo un poquito más rápido. ¿Cómo la gente adentro no nos preocupamos? ¿Qué pasa? Bajando las tarifas. ¿Qué nos asegura seguir con el gradualismo? Bueno, ir al Fondo Monetario Internacional a pedir los 30.000. Esto se empezó a cocinar ayer después de este análisis que presentó Caputo entre el equipo económico y el ala política. Estaba medio cocinado cuando era la cumbre de Cambiemos y se terminó de tejer hoy a la primerísima hora de la mañana con los llamados telefónicos afuera para ver si, digamos, los timbres sonaban. Y así se resolvió. ¿Sonaban los timbres? Y los timbres sonaban, sí. Afuera sonaban. Contestaron del fondo. Levantaban. De hecho, bueno, contestaban del fondo, pero no otros. Ya no te contestaban como decía Maxi al principio, ya no lo tendían acá. Esta mañana habló Duhovne con Lagarde.
Y Macri. Y Macri también. Dame, Macri. mirá, Sí, le lo que- pasó- y ahora vuelvo Sí, vos, un profe, dato, tenemos media hora, volvió tengo 40 a decir minutos Caputo- largos para seguir charlando, sí. No, que volvió Caputo a decir préstamo preventivo, es decir, Disculpame. escala 2. Mirá, eso vos- es lo que y ellos salgo- y quieren. salgo No, con no, el Macri bajo. lo eso dijo es lo que ellos 40 quieren. veces. Pará, profe, Tato. Que la pará. estrategia era preventiva. 40 Pará. veces. Bueno, Desde el no que era un gobierno, préstamo desde el gobierno preventivo. dicen que la crisis, no crisis, sino que el dólar voló en el mundo y arrastró a todas las monedas. Pero es mentira. Primero, la moneda argentina... Pará, déjame Vamos, preguntarle Rosendo, al porque maestro yo- Rosendo. Rosendo, ¿qué mundo hay hoy? A ver, yo te voy a decir muy simple, ¿no es cierto? De mi visión. ¿Qué está haciendo Trump para ser reelecto? Cuidado que acá hay un hecho político que está generando. Subiendo impuestos, bajando impuestos y subiendo gastos. Eso hace Trump. Claro, es decir, cuando vos bajás impuestos y subís el gasto, Ganás elecciones. en el corto Y cerrando plazo. la economía. Claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el desempleo en Estados Unidos el mes pasado? 3.9, el menor en 17 años. Ahora, cuando vos bajás impuestos y subís gastos, el déficit aumenta. Y cuando el déficit aumenta, ¿cómo lo financia Estados Unidos al déficit? Emite. No. Tasa Emite del más bono deuda. de interés. Emite más deuda, sí. Claro, y entonces, Eso va a elevar la tasa si de Estados interés Unidos de empieza a Estados Unidos, lo que tomar paga Estados Unidos. recursos del mundo, los que primero sufren son aquellos que están Claro. más endeudados y con una condición más débil, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en noviembre del año pasado, Morgan Stanley dijo, los 6 países del mundo más vulnerables a la subida de la tasa de interés de Estados Unidos son Turquía, Arabia Saudita, que estaba ahí, Egipto, Pakistán, ¿no es cierto? Omán, que estaba puesto ahí, y Argentina. ¿Por qué? Por el ritmo de endeudamiento, por el cuadro que... ¿Me lo explicás más que- fácil? No entendí por qué nos afecta cuando esto pasa en Estados Unidos. Porque entonces, si me dan más interés en Estados Unidos, me voy de algún lugar que aunque me paguen un Pero poco... siempre te va a pagar mucho menos Estados Unidos que Pero un país sin como riesgo. Argentina. Está bien, pero el riesgo es lo que determina... Claro. Es decir, si vos llevas tu plata a un lugar que te pagan el 25% y otro... ¿Pero cuál es el riesgo? Empiezan a ver. Entonces, empiezan a ver los vieron- capitales. hubo algo de Para crisis Rosendo, externa. ¿qué Para vieron? mí, ¿Qué- para mí hay un origen externo, lo cual no quiere decir que no se hayan cometido errores internos. Ahora, ¿cuál es el problema hoy central para mí? Es decir, ¿cuántos aumentos de tasa de interés vienen de acá a fin del 2019? 2 o 3 más. Estados Unidos, 9. No, este año 2 o 3 más. 9 en No, total, no había una 9 escala. en total. No, vamos- Nadie No, lo hasta- sabe. Uno de los escenarios que se manejaban y que Eran 3. escucharon el Banco Central era que de acá a fin del año 2019 la Reserva Federal iba escalonadamente. Igual ya te, había te hecho lo- te lo algunos. tocan cuánto, 0,0. Pero pará, pero 0,25. 0,25. Si vos tenés 8 de 0,25. Son 2 puntos. Claro, hasta fin del año que viene. Ahora, eso es lo que el gobierno tiene que empezar a ver. Porque esto lo sabemos que va a suceder. Después, digamos, nos sorprendió. No sé si me... Dame un segundito. Esto profe. significa que las condiciones para el financiamiento de la Argentina se van a hacer más duras el próximo año y medio. Y hay otro elemento, Pero profe. entonces, ¿no será que lo habrán visto y fueron a pedir 30.000 palos porque están viendo esto? Claro. A mí me da la impresión que No, esto ya fue de emergencia, ¿no? Esto, a ver, lo que vio Caputo a principio de año era esto que Rosendo cuenta, que efectivamente todos saben que las condiciones financieras para Argentina y para todos los países que emiten mucha deuda van a empeorar. ¿Pero por qué? Porque fueron las mejores condiciones en los últimos 60 años en términos de la baja de la Pero, tasa Maxi, de ¿pero interés. fue de emergencia Eso- o fue tenerlo ahí en la vidriera, por la duda, por si lo necesito? Pero por eso se sabe. terminó. Eso del dinero barato en el No mundo. se sabe nada. Extraordinariamente barato. Maxi, yo quiero agregar un elemento al que escenario. es algo que implementó Estados Unidos para salir de la crisis de 2008-2009, de la caída de Lehman Brothers, lo que se llama aflojó la política monetaria, inundó el mercado de dólares y eso bajó muchísimo las tasas de interés casi cercanas a cero. Eso generó que todos los países llamados emergentes consiguieran financiamiento muy barato. Argentina no aprovechó eso porque estamos en la época del kirchnerismo, con el cepo, vendiendo las reservas del Banco Central. Cuando llega Macri, levanta el cepo, bueno, y se engolosina con la emisión de deuda para financiar el gradualismo. Bueno, hasta acá llegó el financiamiento para la Argentina del gradualismo, Maxi, como yo quiera quiero llamarlo. agregar una Profe Santoro. Gracias, profe. El tema es que no somos una aldea, la Argentina. Algunas veces creemos los argentinos que vivimos aislados. Pero hoy Trump, Ale, anunció que se retira del acuerdo con Irán, Sí, del acuerdo para que Irán no construya una bomba atómica. Esto fue una conmoción mundial.
¿Eso va a afectar también ese escenario que estaba señalando usted de aumento de las tasas de interés? Pará, y esta buena política de pregunta. Trump, ¿A cuánto llegó ¿A cuánto, Daniel, llegó el petróleo ayer? No, eso, claro. Es por eso. Bueno, por eso le decía la pregunta. Escúchame, ayer pasó de 70 ¿Cuántos países anticipando. han pedido como Argentina el salvavidas del fondo? Bueno, acá, pero el profe te contradijo, Rosendo te contradijo, dijo que hay un factor externo en este análisis. No es solamente, Bueno, Colombia y México sí. Yo no estoy de acuerdo con Rosendo. Colombia y México lo Ya pidieron. sos, por ejemplo, ya sos noticia, el causas son cronista nuestras. acaba de subir, ir al FMI y decirse a la B, Peña ya rompió el juguetito que le dio Macri. En este momento ya lo entiendo. O sea, ya sos título del cronista, profe. Escuchame, ¿podemos ver el gráfico? Quiero ver el gráfico, pero antes quiero ver un informe de la relación argentina con el FMI. Bueno, dale, ahí está. Está buenísimo Ahí el está. tape. Está Después del buenísimo. gráfico, después del informe del gráfico. Después del informe del gráfico, seguimos charlándolo. El informe Vas a explica ver cómo algo, lo digamos, muy derribamos a cortito, Rosendo pero y a explica Santoro. por qué celebramos tanto en el momento donde nos fuimos del fondo y ahora estamos tan preocupados porque volvemos al fondo. El informe explica la relación Yo lo vi a todos celebrando cuando finalmente Kirchner decidió irse del fondo. Se supone... Bueno, casi pero todo. nosotros celebramos cuando nos vamos y cuando entramos. Celebramos todo. Exacto, eso es lo que te estoy a mí diciendo. no me gusta mucho, es una cuestión casi, no sé, me parece que es de caballero. Vos pones a alguien al aire, pones un tape y después romperlo en pedazos. Me parece que si no está acá para defenderse, a veces te puede pasar una cuestión. Pero tengo dos perlitas muy interesantes para mostrarles. ¿Vos tenés lo de Scioli? ¿Les puedo mostrar lo que dijo Scioli en este programa del 2015 que hoy se viralizó? Sí. Estaba Scioli, pero lo único... Gobernador, candidato era. Era candidato. Digo, pobre, porque seguramente cuando volvamos van a decir, pero vamos a ver a Scioli, ¿qué pueden hablar los kirchneristas? Pero lo dijo en el 2015. Hoy se viralizó este video. Claro, me dio una nota acá en Animales Sueltos. Estaba en campaña Scioli. De la nada, empezó a hablar de Macri y el FMI. O sea, yo no sé si la tiró al voleo y la pegó o tenía información. Pegadito a eso volvemos un minuto y vamos a la relación de Argentina con el fondo en la historia. Los gráficos del profe y mucha más. Información esta noche. Las Levax que vuelan, 40% de la tasa de interés en Argentina. ¿Qué va a hacer el gobierno? Esa noche muy movida. Penas en la tragedia de Once. Odebrecht con más llamados a indagatoria y procesados. Pero esta es una perlita del 2015. Ustedes del otro lado saquen sus conclusiones. ¿Qué creen? ¿Que sabía algo Scioli? ¿La vio venir? ¿Se lo habían dicho? Escuchen lo que decía de Mauricio Macri. Campaña 2015, sentado ahí, conmigo hablando una noche en Animales. Yo lo que veo es un claro acuerdo Macri, Fondo Monetario Internacional y fondos buitres. Déjame anotar. Porque son la receta del fondo que imponen para volver a dar crédito a la Argentina y condicionarnos nuevamente. Y nosotros ya salimos de esa pesadilla. Me deja pensarlo un poco para Macri, acuerdo, Macri, Fondo Monetario Internacional, FMI y fondos buitres. Sí. ¿Y cómo son este tipo de acuerdos? Deja librado el mercado, recorta salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente como sea, a cambio de eso te vuelvo a prestar plata. Y no hay que pedirle más plata prestada al Fondo Monetario Internacional, porque te condiciona, te exigen que apliques políticas que son devastadoras para el aparato productivo, para la gente, y por algo en algún momento determinado pasó acá y pasó en el mundo también. A ver, ¿viste el que se quemó con leche de una vaca y llora? Bueno, nuevamente vienen con la mierda. Más fácil. ¿Por qué dicen que van a liberar el mercado de cambio? ¿Qué significa eso de evaluación? Pero más fácil. ¿Acordás con el fondo? Suponte que acuerdan con el fondo. ¿Ya dijeron que van a acordar con el fondo? ¿Que van a pedir préstamos? Están hablando con el fondo. Están hablando con el fondo. Bueno, yo me confundí. Por días discutimos acá. ¿Ya había ganado Macri? No. Faltaba la segunda vuelta. Todavía era candidato. Todavía estaba en campaña. Había perdido. En el mano a mano. ¿Qué hizo? ¿La pegó? ¿La pegó? O sea, ¿qué tenía info? ¿O qué? Tiraba Guaidó. Igual hay algo. Igual, Macri emitió $60.000 millones en los mercados. La idea era ir a los mercados, no ir al FMI. Hay un informe dando vueltas por ahí de Duhovne en TN. En marzo, abril del 2016, cuando todavía era periodista. Y Sturzenegger también tuiteando. No, pero no es...
olvídense, hay una chicana que es él 2014. mostrando un cartelito, no volvamos al fondo. Pero si ves toda la entrevista, en un momento dado, Duhovne analiza como plausible y hasta lógico y sensato la posibilidad de volver al Fondo Monetario. Esto, evidentemente, en la cabeza de Duhovne estuvo siempre esta opción, la de volver al fondo. Vean este informe que armó producción en una noche muy movida y ahora venimos con las planillas del profe y en realidad unos gráficos del profe. Tengo para hablar de Levax y mucha más info en esta noche picantísima de Animales Sueltos. Ya voló 1 hora y 10 de programa. Sí, terrible. Historia de idas y vueltas con el fondo. A lo largo de la historia argentina, el Fondo Monetario Internacional fue un protagonista de la economía. El país y el FMI mantuvieron idas y vueltas, amores y odios. El primer contacto comenzó en el gobierno de la Revolución Libertadora en 1957, cuando el país pidió un préstamo de 75 millones de dólares para facilitar el ajuste y una devaluación. Un año después, la crisis internacional empujó al presidente Frondizi a un cepo cambiario y un sincericidio de precios. El FMI vuelve a colaborar con la Argentina a cambio de reformas pro mercado. Declaro que continuaré leal a los principios que siempre he sustentado y que han sido norma de mi actuación política. En 1991, el fondo expresó el apoyo al plan de estabilización, la reforma del Estado y las privatizaciones con el gobierno de Menem. Lo que respetuosamente les sugiero contemplar son los costos del desajuste o del no ajuste, conduciendo al mismo tiempo a desempleo y hiperinflación. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Digo, pero la suya no sé. Sí, vamos a Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligroso. El FMI brindó el principal apoyo para el denominado blindaje de 2001. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. El 2001 será un gran año para todos. Con la derrota electoral de octubre y la imposibilidad del presidente de la Rúa de avanzar con la baja del déficit, el FMI canceló la asistencia financiera a fines de 2001. El golpe de 2001 es una maniobra del Fondo Monetario Internacional aprovechada por los conspiradores internos encabezados por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y algún sector radical. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El presidente Néstor Kirchner, quien había firmado el último programa de financiación de deuda con el FMI en septiembre de 2003, decidió cancelar la deuda con el organismo multilateral a fines de 2005. Kirchner canceló un pasivo de 9.810 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad. Y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Qué buen informe, realmente espectacular, Animales Sueltos. Brillante la producción, excelente, la cantidad de datos y cómo se armó esto. Bueno, da miedo. El problema del Fondo Monetario Internacional es que la memoria colectiva nos dice que es malo, es insensible y es canalla. Arquetipo, el gobierno dice, nosotros somos pragmáticos, vamos a esto porque es lo que nos conviene ahora. Ojalá que el pragmatismo del gobierno sea superior a nuestros miedos. Igual tanto no es la memoria colectiva. A ver, Romy. Estamos hablando obviamente con hombres que saben y mucho de economía, pero del otro lado, insisto, una vez más, lo que nos están viendo los laburantes se preguntan, si Kirchner dijo, vamos a recuperar la soberanía yéndonos del fondo, ¿qué significa ahora? Sarasa, ¿Vamos a perder? Eso. Pará un minuto, Tato. Bueno. Digo, significa ahora que vamos, él dice Sarasa, porque lo dijo Kirchner y no le gusta. Pero ahora la pregunta es, ¿ahora la vamos a perder la soberanía? ¿Porque volvemos al fondo? Kirchner dijo, recuperamos la soberanía. Ahora volvemos al fondo. ¿Entregamos la soberanía? Que el de Anteojito es el nuevo ministro de Economía, el que entrevistó Maxi. No, pará. Tampoco. Pero nadie me supo explicar en 1 hora 40. Es que no se sabe, está viajando Duhovne a Estados Unidos para ver qué afirman, qué acuerdan. No se sabe, pero no le van a entregar al Ministerio de Economía. Para, ¿cuál es tu pregunta y cuál es tu miedo, Romina? Yo estoy sentada acá, ¿hace cuánto dijiste? Pasó 1 hora volando y 10. 1 hora y 10 y todavía ¿Te gustó el programa hasta ahora, Romina? Me encanta. Vos una cosa de loco. Dale, a ver. Lo que nadie me pudo explicar todavía es si es bueno o es malo lo que nos está pasando. Si vamos a tener más dependencia del fondo y quien va a dictar las medidas económicas va a ser el Fondo Monetario Internacional. Lo quiero saber. El Fondo Monetario se está poniendo la cara
por el gobierno. Dentro de un año, si vamos al paquete 3, donde nos van a apretar el torniquete, la culpa de quién va a ser del Fondo Monetario. Cosa que íbamos a tener que hacer igualmente. En ese sentido, vos podés pensar que el gobierno ha sido muy inteligente en pedir un acuerdo con el fondo para los ajustes que haya que hacer, después le echamos toda la culpa al fondo. O sea, que el gobierno es lo no que va nos encanta. No va a depender nuestro del nacionalismo nos impide ver lo que hacemos mal, y el fondo es perfecto para eso. La culpa va a ser el fondo. Pero vos decís que no vamos a depender del fondo a partir de ahora, de este Depende del paquete precautorio. que hagamos. Depende del paquete que bueno, hagamos. Por no ahora sé es el precautorio, qué sé yo. El fondo te pide condiciones. Te dice, tenés que cumplir esto y yo te doy plata. ¿Vos Sí. las tomás o las dejás? Sí, yo escuché a un señor hablando de la reforma laboral, por ejemplo. A mí el me da problema miedo. es que las Me cosas que vos preocupa. aceptás hacer o no, Sí. y si esas cuestiones o esas modificaciones que estás dispuesto a hacer son en beneficio, ¿no?, de la salud de la economía. Leo, si haces lo mismo Leo, que antes, Pero en el ibas 2 a ir o por el mal 3 es camino. vinculante. ¿Eh? En el 2 o el Sí, 3, pero cuando ya. hablamos es vinculante. Bueno, ¿la reforma laboral va a opinar el fondo? ¿Cómo la Y hacemos? si te la pide y vos firmás que vas a hacer la reforma, ¿A vos está. no te preocupa? Yo no eso? coincido, Sí. pero la reforma Sí, laboral sí. tiene que Marco, tomar vos todas las en una leyes de los situación, últimos en una 70 situación de años. asfixia, ¿irías, si estás en el gobierno, irías al fondo? En una situación de asfixia, ¿eh? Si vos fueras ministro de Economía. Digamos, ¿te daría miedo ir al fondo o irías a al ver, fondo? depende en qué condiciones. El fondo no es bueno o malo por sí, depende de qué te exige y qué vos negociás. Exacto. Yo te pongo en un momento O sea, muy que hay que crítico esperar a ver como qué el- pasa como el en ese 2001. aspecto. Claro, el tema es, por ahora lo único que se anunció es hablamos por teléfono con el Fondo Monetario. No hay nada más que una A ver, llamada de lo teléfono. único que anunciaron fue porque el martes Hay que que ver qué hay. viene, te vencen la mitad de las reservas en Levax. Entonces, por cómo venía la cosa, dijeron una semana antes de que venzan la mitad de las reservas, digamos algo. Maxi, ¿qué ibas a Porque decir? no van a Perdón, apelar. digamos algo del cuadro del profe. Primero es tal cual lo que dice José Luis, sobre todo porque en la renovación de Levax, que hay el martes que viene, es muy importante que renueven todos los bancos van a renovar, pero los bancos tienen muchos bonos argentinos en su activo. Si se siguen derrumbando los bonos argentinos, porque no es solamente que están vendiendo los bonos en pesos, están vendiendo los bonos en dólares, todo lo que diga Argentina lo están vendiendo. Y eso está cayendo mucho de valor. Si eso cae mucho de valor, daña a los bancos en la Argentina, que además necesitas que salgan a renovarte las Levax el martes que viene. Entonces, el gobierno necesitaba dar una señal por el tema del lado de la deuda. A mí lo que me preocupa es que la verdad que ir al Fondo Monetario es una señal de debilidad muy grande, muy grande. Para que te des una idea, hace 2 semanas cuando yo estuve en Washington, el único país que estaba negociando con el FMI un acuerdo era Angola, el único país. Blecher, que estaba ahí, que fue 25 años director del Departamento de Sudeste Asiático del Fondo Monetario Internacional, me dijo, en el fondo están aburridos, no saben qué hacer, porque como todos los países van a los mercados de capitales, no van a buscar al fondo. Ahora lo vamos a entretener nosotros. Me la juego porque lo confío, es como tener un trapecista sin red. ¿En qué anda Angola? A ver. En dificultades. Los acuerdos que se cerraron estos de línea de crédito contingente con México y Colombia no era porque estaban en una situación desesperante ni México ni Colombia. El dólar de México es el mismo dólar que hace 10 años. Pero Angola fue el país elegido, Angola fue el país elegido por el kirchnerismo que para se ir. venga López Obrador. Bueno, claro. Ahora, Pero me entendés lo que te digo, ningún país tienen estabilidad de su economía en los últimos 10 años no ha habido ningún país que vaya a pedir la toalla al fondo. Angola fue el país elegido, Angola fue el país elegido por el kirchnerismo para una misión comercial en la cual Moreno dijo que estábamos vendiendo dólares y Cristina decía que a ver. Para Maxi dice que es apresurado venir al Fondo Monetario. Entonces, ¿qué opción había? ¿Vos qué haces, Dani? Dani, ¿te puedo preguntar esto? Para vos, de verdad, quiero escucharte. Tenés muchos años de periodismo, pero también tenés muchos años de Argentina. Ahora, ¿a vos no te asusta esta ida al FMI de Argentina? Quiero escuchar tu postura formal. No hay información. Cuando sepamos qué tipo de los 3 niveles de planes se le el van a 2 pedir. firma, el 2. Bueno, el 2 es una cosa, el 3 es otra. Vamos a cosas concretas. ¿Qué informaciones tenemos? ¿Qué le dijo en la buena entrevista que le hizo Cardarelli? Le dijo, lo que esperamos es que se reduzcan las contribuciones patronales a los sueldos de bajos ingresos. Yo le pregunto al diputado entonces del Frente Renovador, si el gobierno manda una ley proponiendo, como dijo Cardarelli, reducir los aportes, no una reforma laboral completa, sino los aportes patronales a los sueldos bajos,
¿Ustedes la votarían? Eso ya está votado en la reforma tributaria el año pasado. Entonces ya este hombre Casi estaba todo lo que él dijo El ya mínimo está. no imponible de 12.000 pesos Claro. es parte de la reducción. Con lo cual el Fondo Monetario no tenía nada para pedirnos. Segundo, Siempre tienen una imaginación Ya cumplimos con todo. Eso no te No, Ale, preocupes. segundo, con esto termino. Vos tenés Vamos, gracias. una posición con la que no se puede negociar, no quiero decir quién es el responsable, y tenés un sectores de especulación, estos sectores de el trade... ¿Qué no se puede negociar con... trade- ¿Por qué no se puede negociar con la oposición? Yo no dije que ¿Cómo tiene pasaron culpa, las yo no dije que te normas? da culpa. Bueno, lo cierto es que... ¿Cómo pasaron 170 lo cierto leyes es, en los diputado, últimos años? lo cierto es que había que reducir el déficit público y están proponiendo un proyecto de ley con tarifas públicas que significa aumentar el déficit público. Y esto aumenta todo este tema, la preocupación... Si querés te por explico cuál es la pero no lógica de importa, lo que estamos usted me pidiendo. conteste lo que quiera. Yo le quiero decir nada más que para mí no es apresurado porque vos tenés un frente financiero especulador y tenés una oposición que por diversos motivos no puede negociar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero de vuelta, ahí es un error. Yo no creo que no puedas negociar. Es más, mañana está en el temario la ley de mercado de capitales y la ley de defensa de la competencia. De hecho, está negociado para mañana. Ya está negociado. Pero ¿qué pasa con las Mañana tarifas? son... Marco. Un tema que no estás de acuerdo. Marco, no puedes decir que la oposición es golpista. No me hagas ver el entiendo que partido no mañana. es una palabra No me hagas golpista. ver el partido mañana. Ya está negociado, ¿no? No, a ver, Buena pregunta, lo que buena es pregunta. mercado de capitales y defensa de la competencia son leyes que salieron ya de Te diputados. pregunta por tarifas, La no. reducción del IVA a las tarifas. No, lo que pasa es que son... Hay Hay dos tres temas momentos. mañana. Sí. Tres temas. claro. Ley de mercado de capitales fue financiamiento productivo. Esa es una ley que votó diputados, fue al Senado, el Senado le hizo unas modificaciones que estaban bien hechas porque después adaptó algo de la reforma tributaria y volvió. Y diputado lo que tiene que hacer es ratificarlo. Claro. Eso seguramente mañana esté. Defensa de la competencia pasó lo mismo. Fue a Senado, le hicieron una modificación, vuelve a diputados. Donde tenés la controversia o las diferencias es con el tema tarifas. Y es ahí donde nosotros le decimos, que además lo decía el mismo oficialismo, recuerden que el tema no lo instala la oposición, lo instala la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. El proyecto Después terminan entregando pero por déjame decir algo. pago en cuota con ¿Pero interés. por qué decís que no La salen estrategia, diputados? perdón, Romy, yo ¿El qué? quiero dar información del acuerdo. Tarifas. No, tarifas hay que ver los Sale, votos pero mañana. Todo indica que sí. Está el Bueno, yo PSOE, quiero está el anticipar lo kirchnerismo, que- está el Frente A ver, Renovador. a ver, ¿qué tenés, Yo te Fernando? digo, ¿Qué no, tenés, te digo Fernando? rápido el acuerdo, o sea, por ahí Marco no puede decirlo porque es parte, pero el acuerdo ya está. Mañana se firma. Mercado de capitales, Sí, sí está. defensa de competencia y creo que hay un convenio con Brasil. Se firma o Sí, se es correcto. sanciona. Se sanciona. Bueno, sí. Se vota. Perdón, vota en se el- vota. se se No, vota pero, en el no, pero está bien, se Sí, convierte en eso ley. es correcto, Se convierte en ley. eso es correcto, está. Mercado de capitales, un convenio con Brasil Es un doble y defensa de imposición con competencia. A cambio que se da el tratamiento de tarifas. El gobierno sabiendo que va a dar el tratamiento de tarifas con casi la media de sanción adentro. Casi la media de sanción adentro. Voy con el Apuestan al cuadro, Senado. apuestan al Senado. Al Senado Déjame que se ir, trabe al ir Senado. al cuadro. Te leo un mensaje que me manda en este... Realmente reitero, señores, han hecho un gran programa. Me parece que ha sido muy interesante para escuchar. Un colega tuyo, Alejandro Katz, es economista, me pone: el financiamiento preventivo del FMI, él sostiene que es bueno. Dice, ojalá sirva para que las políticas graduales sean sobre el sector privado, que es el que siempre se come los garrones, y de shock sobre el gasto público que todavía no se enteró de la realidad argentina. El sector público vive de fiesta. Ojalá el FMI obligue al sector público a hacer el racionamiento. Me pone por acá, ¿estás de acuerdo entonces? Coincido con mucho lo que dice tu amigo, pero yo no coincido con esto de que el fondo, ojalá que el fondo lo obligue a hacer lo que no hace por derecha el gobierno, porque otra vez, si termina con problemas el acuerdo con el fondo o el ajuste del fondo, el culpable va a ser el fondo. Y en este gráfico, vamos al gráfico. yo te voy a mostrar que la culpa no tiene nada que ver ni el fondo, ni el efecto arroz en los 90, ni el tequila en el 95. Somos Vení, nosotros. parate conmigo, profe. Acá ¿Vamos ahí atrás? A verlo, dale. Perdón, pensé que venía ahí. No, perdón. Es grande y está bueno compartirlo con toda la audiencia. Dale. Bueno, acá lo que tenés es el déficit fiscal de Argentina, incluyendo nación, provincias y municipios de los últimos 57 años. ¿Querés arrancar del 61? Arranca en el 61, sí. Arrancás en el 61. Cuando estás abajo de cero, que es esta línea, es porque tenés déficit, ¿sí? El déficit está medido en términos del Producto Bruto Argentino. Pero entonces le fue muy bien a los Kirchner. Y el único periodo a lo largo de 57 años
con superávit fiscal fueron los 4 años de Néstor. No, a Néstor le fue. fue. No se pagaba la deuda. Pero sí fue el gran logro ministro de de Economía? Néstor, Esa era la baña, ¿Estaba ahí? Esa era la baña ¿Qué ministro padre. estaba ahí? ¿Cómo? Pará, ¿cómo Marco? ¿Qué ministro de Economía estaba ahí? El Perdón, no papá me acuerdo. de Marco. Tu papá, Estaba ¿estás Roberto. contento que era tu papá? Yo te voy a ¿Qué dice contar, tu viejo? yo te voy a contar qué Dale. pasaba en esa época también, porque no todo es color de rosa en esta época, mi querido. Vos estás mostrando el déficit fiscal. Acá no estábamos pagando la deuda, te ahorraba los intereses. La economía recién arrancaba, estaba recabando las retenciones que la puso Contexto Dualde, no tu papá, y además estaba recabando el impuesto al cheque que puso. Pero tenía superávit. Está bien, sí, pero hay muchos pero. Lo importante para mí es esto, que demuestra que la culpa es nuestra, no del fondo. De 57 años, solamente en 4 tuviste superávit fiscal, o sea, un Estado que gasta menos de lo que recauda. 53 de 57, ¿me seguís, Ale? De 57 años que tiene esta gráfica, 53 el Estado gastó más de lo que recaudó. En 53 años déficit fiscal. Del 61... Son 57 años hasta el 2017. 53 años gasté más de lo que tengo. El Estado con déficit. Qué bárbaro. O sea, el 93% del tiempo, nuestro Estado, que nos vio los impuestos hoy, ¿no? Porque la gente está que despotrica con el impuesto que paga. El Estado sigue con déficit. Entonces, ¿de qué le vamos a echar la culpa al Fondo Monetario de ajustes? Si el Estado vive gastando más de lo que recauda. Bueno, y partiendo de este gráfico, pero yo no para salvarlo al fondo, sino para que hagamos el examen de conciencia que somos nosotros. Partiendo de este gráfico, evidentemente, querido profe, tal vez esto es política. No se puede, profe. Es Argentina. Ok, yo te cuento lo que es Argentina en estos 57 años. Dale. ¿Sí? Dale. En estos 57 años, Argentina, que era número 10 en ingreso per cápita, allá en el 60, era número 10 en el mundo en ingreso per cápita, hoy es número 61. La pobreza, año 61, no superaba el 7%, hoy es 30%, 25%, 26%. La inseguridad, rampante, ¿no? Droga, como nunca en la historia. O sea, la política, o sea, el teorema de Baglini es esta porquería, ¿eh? La gente que se muere de hambre, gente que perdió los depósitos en la hiperinflación, gente que perdió los depósitos en el 2001-2002, le robaron las jubilaciones a la gente que aportaba una ¿Qué FJ pasó en para acá. estos puntos rojos? Son las grandes crisis que tuvimos. Rodrigazo, la crisis Martín Irigoyen en el 81, la hiperinflación 88-89 y el 2001. O sea, es falso el cuento de que tiene costo social bajar el déficit. Los costos sociales los pagás... Un segundito. Sí. Los costos sociales los pagás porque tenés un Estado que gasta permanentemente lo que recauda. Los costos sociales son estas crisis que generan pobreza para la gente, desempleo, pérdida de ahorro, pérdida de ingresos, pérdida de empresas. Acá, la víctima de esto es el sector privado, son los chicos que están detrás de cámara, nosotros. Los pobres. Acá los que viven fantásticos son los señores de la política. Porque no se ajusta. No, yo estoy mirando ese gráfico y la verdad que es impactante, ¿no? Cómo vino así, cómo levantó Néstor. Lo que yo no entiendo es cómo, habiendo Néstor conseguido todo eso, Cristina lo rompió tan rápido. No, Néstor también empezó a ¿sabes romper, cuándo empieza el deterioro de Néstor? Fíjate qué interesante el ciclo político. ¿Por qué lo rompió? Arranca en 2005, que es el año de la primera elección legislativa que tiene que enfrentar. A partir de ahí, el récord de déficit fue 2004, acá. 2005 empieza el proceso político de Néstor, donde él siente que tiene... ¿Te acordás que Néstor gana, con cuánto fue que ganó? 21%. 22%. Bueno, fue la famosa discusión con Lavagna, cuando Kirchner le pedía, cuando Lavagna le dice, ojo que estamos teniendo mucha inflación y está bajando el déficit, y Néstor Kirchner lo bajó. ¿Qué dice tu viejo? Perdón, Maxito, ¿qué dice tu papá? No, creo que la preocupación, más allá de las diferencias que... Pero hablas con él tomando un café, tomando unos mates, en serio te pregunto, ¿qué dice? Que en esto creo que coincido, más allá de las visiones que podemos tener entre un economista y el otro, con José Luis, digo, todos coincidimos que tenés desequilibrios muy grandes, tenés desequilibrios fiscales, desequilibrios de cuenta corriente, que es uno de los puntos que más preocupa hoy, y que tenés que solucionarlo. La discusión que podés tener es cómo es el proceso para recuperarlo. Que tenemos que llegar a tener los superávit gemelos, como había en esa época, donde marcaba todos esos años el único momento donde tenía superávit. Ahí tenías superávit fiscal y superávit comercial, que son dos ejes centrales que tienen que tener una macroeconomía sana. De vuelta, la discusión es cómo llegás a eso y cómo
podés, en una situación tan vulnerable como la que tenés hoy, y lo del Fondo Monetario, ir a llamar al fondo es confirmación de la vulnerabilidad, es como en esa situación vos empezás a rectificar el rumbo. Maxi, la única forma, que es la misma que se hizo en el 2001, es a través de la expansión de la economía. Todos estamos de acuerdo de más allá de cómo funcionan las economías centrales, cómo funciona el resto de los países latinoamericanos, Argentina no puede convivir con un déficit del sector externo de 30.000 millones de dólares y un déficit del sector público más o menos de esa magnitud. No puede convivir. Imposible. Por ejemplo, el único país que tiene más déficit fiscal que Argentina en Latinoamérica, sacando a Venezuela, que es fuera del mundo, es Brasil. Ahora, Brasil, ¿cuánta deuda en dólares emitió en estos últimos 2 años? 10.000 millones de dólares. 6 veces menos que Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil puede financiar semejante déficit fiscal en su mercado interno, porque los brasileños confían en su moneda. Entonces, Argentina, como tiene, además de una desconfianza de todos los argentinos, de su moneda, del peso, todos corren al dólar, tiene que financiar gran parte de su desequilibrio fiscal en el sector externo. José Luis me dirá, pero bueno, desconfían de la moneda, del peso, entre otras cosas, por los desequilibrios fiscales que has tenido en todos estos años. Hiperinflación. Exactamente. Déjeme vender un segundito y no hablamos del 40% de la tasa, ¿no? No hablamos aún de eso. Tengo 2 puntos antes de irnos. Igual tenemos aún un buen rato de programa y tenemos 2 informaciones que están llegando que, bueno, pasaron en el día, pero que las queremos trasladar. Tenemos que hablar de Odebrecht, tenemos que hablar también de tragedia de Once. Finalmente adelantaste, Romy, que iba a ir preso Cirigliano. Sí. 7 años para Cirigliano. 7 años 7 se años. confirmó. Para, faltan dame un segundito que lo charlamos Sí. en la mesa. Quiero hablar de tasas y hacer una ronda con toda la información que tengan los compañeros, los muchachos. Gran programa de Animales Sueltos. Me dicen después del corte a qué hora vamos a saber más o menos qué es esto. Blindaje, crédito al 4. Me lo dicen después del corte de información. Tu teléfono está explotando. No. Ese mensaje léelo al aire. Buenísimo. No, es importante, es económico. Hay información. Se ve que hay a esta hora muchísima gente despierta. Información que vamos a compartir con vos pegado al corte. Tiene que ver con el viaje de Duhovne a Washington de mañana. Ya venimos. Señores, quedan 2 minutos finales. ¿Hay algo de info de lo de mañana? Rápido, mañana se va a aprobar seguramente en diputado No, pero el viaje, digo. Del viaje va a tardar un del viaje de poquito. Duhovne, no sé. Los detalles van a tardar un poquito. ¿Cuándo se va a saber si es préstamo o es blindaje? No, a ver, yo creo que vaya con el Como sea, saquemos esta palabra. El tema de blindaje, olvídate, ¿no? No tiene nada que ver con lo de aquella época. En aquella época vos tenías vencimientos que eran carísimos, a tasa de interés carísima, y el fondo de alguna manera... Esto no tiene nada que ver con eso. Digamos, vos no tenés grande vencimiento en corto plazo, tampoco son tasas elevadísimas, pero sí necesitas dar la señal de que vas a poder pagarlo de acá a fines del 2019. ¿Vos a qué hora te levantás mañana? ¿O hoy? No, sí, 7 de la mañana. 7:30 de la mañana. Sí. ¿Vos vas a estar mirando la apertura del dólar? No. No, lo que yo estoy tratando de explicar, me parece que en esto coincidimos con José Luis, que más allá de que consiga lo que consiga con el FMI, acá hay una pulseada que es muy importante, que es que faltan los dólares que te está demandando el mercado. Yo digo, entonces, ojalá que no lo y esos consiga. dólares no van a venir del Fondo Monetario, no van a venir de ningún lado. Entonces la pregunta acá es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a seguir interviniendo en el mercado futuro? ¿Va a vender en el mercado diario, que hace rato que no vende? Los últimos 3 días se corrió el Banco Central, no quiere perder reservas. ¿O va a dejar que el dólar se deslice y de alguna manera encuentre algún equilibrio donde empiecen a vender dólares los exportadores y la situación en otro cuando equilibrio? lo dejas deslizar, se te va a 26. Bueno, pero por eso se me corre a precio. el gobierno quiere evitar esa situación. El gobierno cree que con lo del Fondo Monetario esa situación se soluciona. Yo te digo, está muy justo el mercado cambiario, faltan muchos dólares. Con la tasa en 40. Hoy cuando se conoció el anuncio del gobierno, bajó el dólar. No sé, tiene que ver con esto. Pero ¿no? después subió un poquitito. Después subió cuando lo... Además, el anuncio del fondo viene después de que los bonos argentinos estaban cayendo muy fuerte. Ahí sale Macri a hablar. Cerrame con esto último vos. ¿Hasta dónde puede ir hacia arriba Sturzenegger siguiendo, agregándole puntos a la tasa de interés? No, ahí depende de que decida. Pero no puede llegar a 50. No puede llegar a 40. Es una locura que mantenga en 40. Claro. Sí, puede ir a... Pará, perdón. Yo creo que sube los puntos, preguntale a alguno si quiere llegar a mañana a refinanciar una deuda de tarjeta de crédito, o preguntale a alguno ya está, todo eso desapareció. Sí, guarda con el golpe en el nivel de actividad del Va a ser fuerte.
Yo creo que va a haber una etapa hasta renovar las LEVAX y después un poquito... Y la otra discusión es el freno brusco de la economía. Señores, me tengo que ir al aire. Gracias Rosendo, brillante noche. Gracias Marco. Compañeros, gran programa. Muy buena Creo que el mejor del año. De verdad, ¿eh? Nos vemos mañana. Sí. Chau.